Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 41. Chapter 41. Score Mission. Tras confirmar la recompensa de 300.000 remolinos, Carl, Jack y Oliver leyeron atentamente los detalles de la misión. Como se trataba de una cuestión de vida o muerte, prestaron mucha atención, pero la información proporcionada distaba mucho de ser tan generosa como la recompensa. Era sorprendentemente simple. ¿Esto es todo lo que hay? Oliver miró a Carl, sospechando que podría haber perdido parte del mensaje al compartirlo. Esto es todo. Carl se quedó mirando la breve descripción de la misión. Tras pensarlo un momento, se volvió hacia Jack. ¿Qué opinas, Jack? No será fácil. Siento lo mismo. La misión en sí no era necesariamente complicada. En resumen, debían reunirse en un lugar con otros mercenarios contratados por diferentes intermediarios, colaborar con los guardaespaldas personales del objetivo y proteger a alguien. La hora estaba fijada para pasado mañana a las 9 am, y la misión requería escoltar al objetivo desde el puerto de embarque Watson Arasaka Waterfront hasta la Torre Campech y la avenida California en Little China, Watson, en un plazo de 2 horas. La ubicación, la recompensa y los objetivos generales estaban claros, pero faltaba información sobre el objetivo. Si bien los mercenarios normalmente solo necesitaban saber la paga, la ubicación y los detalles de la misión, esta solicitud era sospechosamente vaga. El hecho de que trabajaran junto a otros mercenarios y guardaespaldas contratados lo hacía parecer una posible trampa mortal. Hay un 80% de posibilidades de que esperen problemas y nos quieran como carne de cañón. Ni siquiera el 80%, es el 100%, añadió Jack. Tanto Jack como Oliver, conscientes de cómo funcionaba el cuerpo, recurrieron a Carl. Como de costumbre, Carl fue quien decidió si aceptaba el contrato. Lo pensó por un momento antes de asentir hacia Oliver y Jack. Había decidido aceptar. Hubo algunas razones. Primero, este era el primer trabajo formal que su intermediario les enviaba. Por fin era una oportunidad para forjar su reputación, y dejarla pasar sería un desperdicio. En segundo lugar, el dinero era demasiado bueno. El pago era lo suficientemente alto como para justificar el riesgo. Y tercero, Cal ya había trabajado como guardaespaldas. Pensó que, con su experiencia, volver a hacerlo no sería un problema. Lo aceptamos. Faraday dijo que nos recogerá personalmente para el trabajo. Entonces, arriesgamos nuestras vidas en este intento suicida y él solo hace de chofer y cobra su parte. Oliver meneó la cabeza, claramente poco impresionado por los solucionadores en general. Para ser justos, al menos nos consiguió este trabajo. El hecho de que haya conseguido un trabajo tan lucrativo significa que se ha ganado su parte. Cal tenía una idea clara de cómo funcionaban las cosas. Siendo realistas, su equipo aún no era muy conocido. Si Faraday tenía los contactos necesarios para llevar a cabo un trabajo suicida tan bien pagado como este, eso en sí mismo era impresionante. Sin embargo, si luego descubro que ocultó algún detalle crucial sobre esta misión, lo mataré. Dividir la paga era una cosa. Tanto los contactos como la potencia de fuego tenían su valor, y las negociaciones eran justas. Pero ocultar información, esa era otra historia. En cuanto a los reparadores, eso es suficiente. La misión es lo que importa. Oliver tenía dudas sobre la ubicación de la misión. Pensándolo bien, ¿por qué la misión se lleva a cabo en el puerto marítimo de Arasaka? Ese lugar está prohibido para los forasteros, excepto para el personal de Arasaka. ¿Significa eso que la persona que escoltamos es de Arasaka? Podría ser. A Jack no pareció importarle. Si protegemos a una corporación, pues la protegemos. Mientras nos paguen lo suficiente, no me importa taparme la nariz y hacer el trabajo. No, no es eso lo que me pregunto. Oliver explicó. Ya te lo dije antes, ¿verdad? Sé un poco sobre Faraday como intermediario. Varios miembros de la pandilla de la calle 6 le han cogido encargos. Y siempre ha corrido el rumor entre la pandilla. Faraday trabaja para Militech. Pero ahora, aquí estamos, aceptando un trabajo en territorio de Arasaka, posiblemente escoltando a un VIP de Arasaka. ¿No te parece raro? Todo el mundo en Estados Unidos, o mejor dicho, el mundo entero, sabía que Arasaka y Militech eran rivales. Las dos megacorporaciones incluso habían librado un conflicto a escala global en el pasado, la Cuarta Guerra Corporativa. Y ahora, un intermediario con supuestos vínculos con Militech ayudaba a Arasaka. Desde cualquier punto de vista, era extraño. Es definitivamente sospechoso, admitió Carl. Pero no tenemos más información. Un trabajo es un trabajo. Simplemente haremos lo que nos contraten. Todo ese drama corporativo no nos concierne, ¿verdad? Verdadero. Oliver estuvo de acuerdo. Pensarlo demasiado es un dolor de cabeza. No es que la política corporativa nos vaya a involucrar a los mercenarios de bajo nivel. Simplemente seguiremos el trabajo. Hablando de eso, ya que trabajaremos con otros mercenarios contratados por diferentes intermediarios, ¿crees que encontraremos algún contacto útil? Quizás podamos usar esto para conectar con sus intermediarios también. ¿Cuál es tu plan, Oliver? ¿Buscas más intermediarios y conseguir más trabajos? Eso es exactamente lo que estoy pensando. Cuanto más empleos, más remolinos. Cal se levantó del sofá en el más allá y se dirigió al bar para despedirse de Mamá Welles.
Jack y Oliver planeaban comprar algunas provisiones antes de volver al apartamento de Oliver para una conversación más detallada. Sé que ustedes tres están a punto de asumir un gran trabajo. Tengan cuidado, Carl, Oliver, y tú, Jack, asegúrate de vigilarlos. Lo sé, mamá. Jack se golpeó el pecho con confianza. Mientras yo esté cerca, no les pasará nada. Y no te olvides de cuidarte también. Lo haré, mamá. Cuídate tú también. Tras despedirse de mamá Welles, los tres subieron al Chevalier Trax 388 Jefferson de Carl, estacionado cerca del más allá. Oliver, por costumbre, se sentó al volante, pero 2 segundos después, de repente, se dio cuenta de algo. Espera un segundo, este es tu coche, Carl. ¿Por qué demonios soy yo quien conduce los dos, de ida y de vuelta? No tengo ganas de conducir. Carl le arrojó la llave de acceso al vehículo. Su razonamiento fue lo suficientemente sólido como para que Oliver, a pesar de torcer la comisura de su boca, tomara la llave sin discutir. Después de todo, el Chevalier Trax era un coche buenísimo. Y a Oliver le encantaba conducirlo. Cuando el motor rugió y cobró vida, Carl se encontró perdido en sus pensamientos. De alguna manera, todas las piezas de su mente comenzaban a conectarse. Chapter 42. Chapter 42. No things are getting interesting. La mayor habilidad de Carl, lo que casi podría llamarse su poder especial, era su talento para establecer conexiones y extraer conclusiones. Ahora, al reflexionar sobre todo lo que había experimentado desde su llegada a 2075, comenzó a reconstruir los acontecimientos en un único hilo coherente, conectando cada dato que parecía relevante. Primero empezó con los bienes robados. La pandilla Maelstrom causó problemas en Kabuki, que era territorio de Tiger Claws. Maelstrom secuestró un cargamento que transportaba a la pandilla 6TH Street a través de Watson. Maelstrom también secuestró un cargamento perteneciente a la compañía de Blanca en Watson. Un agente de campo de Militech interrogó a Yao Duo sobre los envíos de Iwoda City Center, lo que significa que Militech también había perdido cargamento. Detengámonos aquí por un momento. ¿En qué empresa trabaja Blanca de nuevo? Carl le envió un mensaje a Blanca preguntándole en qué corporación trabajaba. ¿Por qué? ¿Buscas otro trabajo para mí? Aprecio mucho a los mercenarios como tú. Solo intento entender los antecedentes de mi empleador. Considéralo una forma de hacer contactos. ¿A qué viene ese interés repentino? ¿Has oído algo de Faraday? Parecía que Blanca tenía algo de tiempo libre, así que, tras intercambiar algunos mensajes casuales, finalmente reveló la información, aunque nunca fue exactamente un secreto. Carl simplemente nunca antes le había preguntado. Ella trabajaba para Militech. Eso significaba que el agente de Militech que interrogaba a Outduro sobre el cargamento robado bien podía estar investigando el mismo incidente en el que Blanca había estado involucrada cuando vendía información de transporte. La línea de tiempo coincidió. Carl recordó lo que había dicho entonces el subordinado y rival de Blanca, Juanito. Puedes destruir las pruebas de este envío todo lo que quieras. Tengo muchas más de dónde vino esa. La información del envío que Carl, Oliver y Jack habían destruido estaba relacionada con el primer contrato de Blanca con ellos. Si Juanito decía que tenía más, significaba que la venta de datos de rutas de vehículos por parte de Blanca no era algo puntual, sino algo recurrente. ¿Y su anterior comprador? Maelstrom. Lo que significaba que, si el envío de Militech de Iwoda City Center había sido secuestrado, era muy probable que Maelstrom fuera el responsable. Después de todo, Watson estaba justo al lado de City Center. Y si ese era el caso, las cosas empezaban a verse muy preocupantes. Resumámoslo. Maelstrom había enojado a los Garras de Tigre. Maelstrom había enojado a la pandilla de la calle 6. Maelstrom había enojado a Militech. Si también hubieran estado robando carga en el War, eso significaba que podrían haber enojado también a los Valentino. Claro, Maelstrom estaba lleno de lunáticos ciberpsicóticos, pero incluso los lunáticos entendían el concepto de la muerte. Si no estaban tratando deliberadamente de que los mataran, eso significaba que tenía que haber un propósito más profundo detrás de sus secuestros desenfrenados. Al recordar la misión de Blanca, Carl recordó que el cargamento que Maelstrom robó fue entregado casualmente a un matón de rango medio llamado Lennon. Eso sugería que no les interesaban especialmente los cargamentos en sí. Entonces, ¿qué buscaban? La mente de Carl de repente regresó a la misión en la que rescataron a un rehén de los Scats. Aquel donde encontraron esos esquemas de ACPA. Todos en Night City sabían que Maelstrom y los Scats tenían una relación especial. A Maelstrom le encantaban las modificaciones de Cyberware y solían vender sus piezas viejas o los cuerpos de sus miembros caídos a los Scats a cambio de dinero. Entonces, si esas imágenes de ACPA provienen de un chip extraído de un miembro muerto de Maelstrom, ¿hubo una conexión? ¿O fue solo una coincidencia? Carl revisó su memoria en busca de cualquier otra cosa relacionada con estas pandillas. Y entonces lo golpeó. El ciberpsicópata de hace unos días. Carl lo recordaba claramente murmurando la palabra garras de tigre antes de enloquecer. Y por un instante, al pronunciar ese nombre, su mente pareció aclararse. Las garras de tigre significaban algo para él, algo lo suficientemente importante como para sacarlo de la ciberpsicosis, aunque fuera por un segundo. ¿Y dónde se produjo este ciberataque? Kabuki. Territorio de garras de tigre. Ese mismo ciberpsicópata llevaba consigo un fragmento de información que contenía un mensaje críptico. La flor de cerezo nacida del crisantemo y la rosa ha llegado a la ciudad de la luz nocturna. Los garras de tigre eran una pandilla predominantemente japonesa, profundamente arraigada en sus raíces culturales. Su lenguaje solía seguir las convenciones japonesas. Entonces, si Carl analizó el mensaje con eso en mente, Japón no tenía una flor nacional oficial, pero había dos que eran comúnmente reconocidas como símbolos de la nación. El crisantemo, símbolo del emperador y de la nobleza. La flor de cerezo, símbolo de la gente común. Si las flores se usaban metafóricamente para representar estatus, entonces el crisantemo probablemente se refería a alguien de alto nivel social, mientras que la flor de cerezo representaba a un plebeyo. ¿Y la rosa? Las rosas eran la flor nacional de Estados Unidos. Carl sintió que estaba en lo cierto.
Si interpretar la metáfora de la flor de esta manera, significaría que un noble japonés y un estadounidense tuvieron un hijo. Sin embargo, como uno de los padres era estadounidense, este hijo que antes podría haber sido considerado noble ahora era visto como un plebeyo más. Y esta flor de cerezo, alguien de ascendencia japonesa, ya había llegado a Night City, al menos según la información encontrada sobre el ciberpsicópata, que probablemente tenía vínculos con los Garras del Tigre o era directamente un exmiembro de ellos. Los Garras de Tigre eran una banda japonesa, y la única razón por la que podían campar a sus anchas en Night City era porque contaban con el apoyo corporativo. Ninguna banda podía operar a esa escala sin algún tipo de influencia corporativa. Al igual que la 6TH Street Gang, donde solía estar Oliver, trabajaba bajo el apoyo de intermediarios respaldados por Militech, y la pandilla en sí fue formada originalmente por veteranos estadounidenses. Los Tiger Claws tenían su propio benefactor: Arasaka. Y ahora, esta próxima misión de escolta iba a comenzar en un puerto controlado por Arasaka en Watson, un lugar estrictamente prohibido para los forasteros. El objetivo era la protección. ¿Proteger a quién? ¿La flor del cerezo? Si ese fuera el caso, entonces ¿por qué un reparador conectado con Militech o Faraday estaba manejando el trabajo? ¿La Rosa? ¿Podría ser que la Rosa, la madre norteamericana, fuera la que estuviera detrás de esta operación? ¿La Rosa estaba tratando de proteger a su hijo, la flor de cerezo? Si esta teoría era correcta, entonces toda esta situación tocaba secretos que nunca debieron ser conocidos. Arasaka y Militech, enemigos jurados, estaban trabajando juntos al menos para este trabajo. Quienquiera que representara a este crisantemo, tenía que ser de un rango increíblemente alto. Quienquiera que fuera la Rosa, tenía que ser lo suficientemente poderoso como para arrastrar a Militech a esto. Y quienquiera que fuera la flor de cerezo, tenía que ser extremadamente importante, lo suficientemente importante como para que las dos corporaciones más poderosas del mundo cooperaran temporalmente. Resumen. Maelstrom parece estar buscando algo. Están dispuestos a pelear con todas las grandes bandas y corporaciones para conseguirlo. El probable objetivo de la escolta, esta flor de cerezo, es alguien de inmensa importancia, conectado tanto con Arasaka como con Militech. Ahora veamos el panorama más amplio. Carga.contrabando.personas. ¿Podría el verdadero objetivo de Maelstrom ser la flor de cerezo? Si es así, ¿de dónde diablos sacaron el coraje para perseguir a alguien tan importante? Si esta flor de cerezo realmente era tan especial que incluso Militech y Arasaka estaban dispuestos a colaborar, entonces ¿cómo podía Maelstrom pensar que podría salirse con la suya yendo tras ellos? A menos que... Cal pensó en Blanca y Juanito. Al igual que las luchas de poder internas de Militech, Arasaka y sus aliados Tiger Claws podrían no estar todos en la misma página. ¿Qué pasaría si Maelstrom hubiera sido realmente contratado, tal como Juanito los contrató para traicionar los secretos de Militech? Si hubo traidores dentro de Militech, entonces también podría haber traidores dentro de Arasaka. Personas que no estaban de acuerdo con esta tregua temporal. Pensamiento final. Si la teoría de Carl era correcta, esta misión estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande que un simple trabajo de escolta. No podía esperar a ver si su presentimiento era correcto. ¿Y si fuera? Ley de protección ambiental. Y entonces las cosas estaban a punto de ponerse realmente interesantes. Chapter 43. Chapter 43. The Mission Begins. Hay bastante gente aquí. Finalmente llegó el día del trabajo. Tras ser dejados por su intermediario, Faraday, y tras negociar con lo que claramente era personal de seguridad de Arasaka, Carl, Oliver y Jack obtuvieron permiso para entrar en el almacén del puerto marítimo costero de Arasaka, completamente armados. Pero aunque habían llegado una hora antes, se les consideraba de los últimos en llegar. Porque dentro ya había al menos otros 20 mercenarios, equipados con todo tipo de firmware y portando armas de fuego muy modificadas, todos esperando. Sí, hay mucha gente. Al oír el comentario de Jack, Carl asintió antes de observar a los mercenarios con los que pronto trabajarían. Tras examinar detenidamente su equipo y armas, se dio cuenta de algo. Reconocía a la mayoría. Armadura subdérmica, espadas Mantis, subfusiles Saratoga, pistolas Kenshin, revólveres Nova. Oliver, alguien más tiene un rifle de precisión SOR 22 igual al tuyo. Parece que tenemos a verdaderos profesionales aquí. Ninguna de estas armas era barata. Definitivamente estaban fuera del alcance de mercenarios de bajo nivel. Pero tenía sentido. Ningún intermediario enviaría a un gamberro de la calle a un trabajo tan arriesgado como este. No jodas. Oliver miró su propio SOR 22, luego el Saratoga de Jack y finalmente el Kenshin de Carl. Si los tres se mezclaban con este grupo, sería difícil distinguirlos del resto. 21, 22, 23, Carl, Oliver, contándonos a nosotros, son 26 mercenarios. Si cada uno cobra $100,000, ¿cuánto paga el cliente por este trabajo? Ni siquiera estás considerando el recorte de los reparadores ni todos los demás costos. Sea como sea, es una cifra que supera con creces lo que podemos imaginar, Jack. Oliver no pudo evitar sentirse un poco abrumado. La brecha entre las personas es más grande que la brecha entre los perros. ¿Has visto siquiera un perro en Night City? Carl se rió entre dientes. He visto muchos perros adorables. De hecho, tuve uno. Ah, ¿sí? ¿Cómo es que nunca lo vi? Oliver le hizo un gesto obsceno. Los perros corporativos no cuentan. Está bien, ustedes dos, paren. Alguien más acaba de aparecer, ¿les resulta familiar? Jack les dio un codazo, señalando la entrada del almacén. Oliver y Carl se giraron para mirar y, efectivamente, reconocieron al recién llegado. Espera, no es eso. El mercenario rubio y musculoso, que llevaba casualmente una enorme ametralladora en una mano, era alguien a quien Oliver recordaba bien. El tipo de afuera de la tienda de danza cerebral, el que se metió en esa pelea. Recuerdo que tenía 2 compañeros en ese entonces. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás solo? Quizás los mataron. O tal vez simplemente no eran lo suficientemente buenos para este trabajo. Cal no estaba muy interesado y se encogió de hombros. Esto es Night City. Ya nada me sorprende. Justo cuando dijo eso, el mercenario rubio los notó y, en lugar de ignorarlos, caminó directamente hacia ellos.
¿Está buscando problemas? Ese fue el primer pensamiento de Carl. Pero algo no cuadraba. No había hostilidad en su expresión. De hecho, su rostro mostraba algo parecido al alivio. Ustedes son Carl, Oliver y Jack, ¿verdad? Tan pronto como llegó el mercenario rubio, gritó sus nombres y se presentó. Me llamo Maine. Ya trabajé con Faraday, pero solo tenía 3 plazas para este trabajo, así que acepté otro contrato de reparador. Cuando empiece la misión de escolta, ¿quieres formar equipo? Hombre. Carl no respondió de inmediato. En cambio, le envió un mensaje rápido a Faraday para confirmar la identidad de Man. Una vez confirmada, habló. ¿Por qué asociarse con nosotros? Este trabajo. Man miró a los otros equipos antes de volver a mirar a Carl y los demás. Como tienen alguna conexión con Faraday, pensé que serían más confiables. Y, sinceramente, tengo curiosidad por sus habilidades. Llevo un tiempo trabajando con él y nunca pensé que dejaría pasar a mi equipo por unos novatos. Y también porque estás sola, ¿no? Carl vio a través del mercenario musculoso. Aceptar un trabajo de escolta arriesgado y bien pagado en solitario era una sentencia de muerte. Usar su pequeña conexión con Faraday para aliarse con alguien de confianza era simplemente sentido común. Para que alguien pudiera tener éxito como mercenario ejecutando contratos de reparación, Man claramente no era ningún tonto. Sí, eso también. Al ver que Carl ya entendía su punto de vista, Man no se molestó en ocultarlo. En cambio, fue directo al grano. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿En qué eres bueno? Si es necesario, puedo resistir disparos por ti. Tengo blindaje subdérmico completo y esta ametralladora pesada tipo 31. Puedo defender la línea del frente. ¿Es suficiente? Estar al frente significaba que el resto del equipo siempre tendría un tiro limpio a su espalda si las cosas salían mal. Más que suficiente. Carl extendió su mano y Man la estrechó. Estoy deseando trabajar juntos. Lo mismo digo, capitán. Llámame simplemente Kaka. Considéralo un nombre en clave. Ahora que Man era parte temporal del equipo, a Carl no le importó presentar al resto del equipo. Jack hace prácticamente lo mismo que tú. Básicamente, ustedes dos estarán haciendo fuego de contención. Oliver es nuestro médico y francotirador. Si necesitas tratamiento o apoyo a larga distancia, él es tu hombre. En cuanto a mí, Carl hizo una pausa, pensando en cómo describir su papel. Luego, sonrió y dijo. Lo sabrás cuando comience el tiroteo. Lo averiguaré. Man no lo entendió del todo. Pero al ver que Oliver y Jack sentían como si tuviera sentido, decidió dejarlo pasar. Da igual. Es solo un trabajo. Con que entendamos las funciones básicas de cada uno, basta. Si sobrevivimos a esta misión, quién sabe cuándo volverán a trabajar juntos, o si volverán a hacerlo. Mientras los mercenarios observaban a sus compañeros de equipo y se familiarizaban con el grupo, el tiempo pasó rápidamente. Y exactamente a las 9 a.m., un traje corporativo con los colores de Arasaka entró al almacén, liderando un escuadrón de personal de seguridad de Arasaka. La misión había comenzado. Chapter 44. Capítulo 44. Esto es una prueba. Había 27 mercenarios en total, pero en comparación con el personal de seguridad de Arasaka, en realidad eran superados en número. 37 oficiales de seguridad de Arasaka, más 27 mercenarios, son 64 personas en total. ¿Vamos a la guerra o a una misión de escolta? Si fuera una guerra no habría suficiente gente. Oliver le respondió casualmente a Jack mientras salía del almacén, mirando hacia el vehículo fuertemente custodiado a unos 200 metros de distancia, rodeado por la seguridad de Arasaka. ¿Ese es el coche del cliente? Me suena. ¡Ay, Dios mío! Jack finalmente vio el auto y casi se le cayó la mandíbula. Un Rayfield Caliburn Guinevere. Conozco ese coche. Recuerdo haber visto el evento de lanzamiento cuando salió, se me hacía la boca agua. ¿Y ahora? Todavía la veo. G. Carl se rió entre dientes, fijando su mirada en el vehículo de lujo mientras un aluvión de información llenaba su mente. Rayfield Caliburn Guinevere. Para los entusiastas de los autos, el nombre Rayfield por sí solo es sinónimo de riqueza. El Caliburn Guinevere, en particular, vale más que el PIB de algunas naciones insulares. Su motor rivaliza con el de los autos de carreras profesionales, y el interior es tan lujoso como la suite de un hotel de 5 estrellas. Gracias a la tecnología Crystal Dome, el auto ni siquiera necesita ventanas. Los pasajeros pueden ver el exterior desde el interior a través de pantallas digitales avanzadas, lo que proporciona máxima seguridad. Y si alguna vez ves uno en la calle, ni se te ocurra probar tu Exinton contra su blindaje. Esta belleza está construida con blindaje de grado militar. ¿Cuánto crees que vale ese coche? Carl se volvió hacia Oliver, Jack y Man, curioso por escuchar sus conjeturas. 10 millones de remolinos. Oliver dio una estimación aproximada, pero Jack, claramente más informado sobre automóviles, respondió sin dudarlo. 22,5 millones de remolinos. Como referencia, el Koenigsegg CCXR 2010 costó alrededor de 26 millones de remolinos. Ese número suena como una maldita fantasía. Carl miró el coche, haciendo cálculos mentales. Si vendieras esa cosa, podrías comprar más Cyberware de primera calidad del que necesitarías. Deja de pensar en ese tipo de cosas. Man, sorprendentemente el más sensato de todos, mantuvo la calma. Llevaba más tiempo en el negocio de los mercenarios que cualquiera y había visto bastantes viajes de lujo. Aunque tenía que admitirlo, era la primera vez que veía una ginebra de Caliburn en persona. Pero con el paso de los años había aprendido algo. Cuanto más loca parecía la misión, más probable era que uno cayera en una trampa mortal. ¿Sabes lo que estoy pensando ahora mismo? ¿Qué? Estamos todos muertos. ¿Por qué carajos dirías eso? Carl se volvió confundido. Man suspiró, mirando el extravagante vehículo. Si alguien que posee una ginebra Caliburn, alguien lo suficientemente rico como para tener tantos guardias de seguridad de Arasaka, sigue contratando a don nadie desechable como nosotros para mayor protección, dime en qué clase de peligro nos estamos metiendo. Carl entrecerró los ojos, pensando por un momento antes de decir una sola palabra que hizo que los rostros de Man, Jack y Oliver palidecieran instantáneamente. Agpa. Agpa. La expresión de Oliver se distorsionó mientras miraba a Carl. ¿Por qué carajo sospecharías eso? Tengo algunas pistas.
¿Qué tan seguro estás? 50 y 50. Podría estar bien, podría estar mal. Eso es tanto como no decir nada. A pesar de su frustración, Oliver sabía que Carl no diría algo así sin un razonamiento sólido. Una suposición de Carl al 50% nunca era una apuesta arriesgada. Si no pasó nada, genial. Pero si algo pasara, entonces su enemigo era casi seguro la ACPA. Oliver había bromeado anteriormente diciendo que las ACPAs eran sumideros de dinero corporativo, pero eso no significaba que no fueran increíblemente peligrosas. Él lo sabía porque en Sixth Street había unas cuantas unidades ligeras de ACPA escondidas. También había escuchado historias de mercenarios veteranos de la Sexta Calle que los habían enfrentado en el campo de batalla. Puede que sean mercenarios bien equipados, pero comparados con un ACPA, eso fue como comparar a los humanos con tanques. No tiene sentido darle tantas vueltas. Aceptamos el trabajo, así que hagámoslo. Ya llegó nuestro transporte. Jack señaló mientras varios vehículos elegantes se acercaban a ellos. Una flota de aviones Villefort Alvarado V4F-570 Diplomat vacíos llegó y se estacionó frente a ellos. Villefort Alvarado V4F-570 Diplomat, un enorme vehículo de lujo diseñado para la potencia y la presencia. En Night City, pasear en Alvarado no era solo una exhibición, era una declaración. Para muchos, este automóvil era el símbolo máximo de riqueza y estatus. De niño, siempre quise montar en uno de estos. Todo niño de la calle sueña con ello. Es como ganarse la lotería. Ahora me subo a uno como parte de mi trabajo. Meneó la cabeza mientras observaba a los otros mercenarios subir a sus vehículos asignados. ¿De verdad vamos a atravesar Watson en convoy? Esta mierda grita atáquenme. Si me preguntas, simplemente deja que el Caliburn acelere al máximo y atraviese sin parar. Problema resuelto en 10 minutos. Sí, ¿y luego qué? ¿Dejar que un hacker secuestre los semáforos, desvíe las señales de tráfico y nos lleve directo a una emboscada? Oliver resopló y abrió la puerta del coche. Si el cliente es tan rico, ¿por qué no coger un vehículo autónomo y volar por la ciudad? Sin tráfico, sin obstáculos, sin tonterías. Los vehículos autónomos ahora incluso tienen contramedidas contra la piratería, ¿no? Solo contra hackers básicos. Jack intervino mientras observaba a Carl acomodarse en el asiento del pasajero. ¿Crees que quien quiera atacar a este objetivo no puede permitirse un netruner de primera? Diablos. Probablemente ya tenga uno. En cuanto despeguemos, anularían los controles y nos estrellarían. ¿Una rata entre lobos? Carl, ¿qué opinas? Pienso con los ojos abiertos. Carl se reclinó y miró a través del parabrisas. Si tuviera que adivinar, diría que hay un infiltrado entre el equipo de seguridad. Jack y Oliver intercambiaron miradas. ¿Un hombre de adentro? Sí. Si este objetivo era realmente seguro, ¿por qué demonios habrían metido a un grupo de mercenarios poco fiables en la operación? Carl golpeó el tablero, dejando que el piloto automático del auto tomara el control. A los mercenarios solo les importa una cosa: los remolinos. Si nos está trayendo, significa que ni siquiera pueden confiar en su propia gente. Ahora era obvio. Había traidores en las filas de seguridad de Arasaka, probablemente varios. Por eso tuvieron que enturbiar las aguas contratando mercenarios externos. Y aún así, algo todavía no cuadraba. ¿Cómo diablos una compañía tan poderosa como Arasaka fue incapaz de eliminar a unos cuantos espías? A menos que esos espías fueron colocados allí a propósito. Si realmente se trataba de Sakura, entonces la situación era mucho peor que una simple misión de escolta. No se trataba simplemente de espionaje corporativo. Esto fue una prueba. Una prueba de sangre y fuego. Carl exhaló, cerrando los ojos por un momento. Algunas personas están obsesionadas con la vista de los cerezos en flor después de la tormenta. Chapter 45. Chapter 45. Ambush. ¿Dónde estamos ahora? Jack había estado nervioso desde que dejó el paseo marítimo de Arasaka. Estaba listo para una emboscada en cualquier momento, pero la espera era la peor parte. Hemos entrado en la zona industrial de North Watson. Oliver se sentó en el asiento del conductor, con las manos agarrando el volante, tratando de calmar sus nervios. Ahora mismo, estamos pasando por los viejos bloques de apartamentos abandonados. El convoy está aminorando la marcha. El coche que va adelante acaba de avisar por radio. Al parecer, la carretera está bloqueada por basura. Están enviando gente a limpiarla. ¿Crees que nos van a golpear aquí? Ni idea. Pero sé que esto no es casualidad. Prepárate. Tío, abre un poco la puerta. A esta velocidad, somos presa fácil. Si la cosa se pone fea, nos largamos. Kaka, ¿estás diciendo que nos van a atacar tan rápido? Man esbozó una sonrisa rígida y se ajustó las gafas de sol. Hijo de puta. ¿Al menos pueden dejarnos respirar primero? Tal vez solo soy paranoico, pero antes de que Carl pudiera terminar, algo brilló en su visión periférica. Una chispa roja parpadeando en el quinto piso de un edificio cercano. Sus reflejos mejorados entraron en acción y dirigió su mirada hacia él. Y lo que vio le hizo encoger el estómago. Él conocía a esa ir. Incluso antes de llegar a 2075, Carl habría reconocido esa silueta al instante. Juego de rol. RPG. Granada propulsada por cohete, un lanzador antitanque portátil capaz de destruir vehículos ligeramente blindados. Tienes que estar bromeando, joder. Una emboscada justo en la puerta. ¿Qué clase de jefe final estaba tan asustado del héroe que simplemente acampó en la maldita entrada? El cerebro de Carl realizó cálculos rápidamente. La trayectoria del cohete, el radio de la explosión y la propagación del daño. Las matemáticas fueron brutales. El cohete estaba previsto que impactara 10 metros por delante de su vehículo. Y en 2075, la mayoría de los modelos de RPG tenían un radio letal de 15 metros. El Alvarado, lujoso pero no a prueba de bombas, no resistiría la explosión. Sentado adentro, muerte instantánea. No hay tiempo para pensar. Carl abrió la puerta de golpe, saltó y se alejó de la zona de detonación. Su cuerpo se movió por puro instinto, ejecutando una maniobra que había aprendido en un simulador de combate Raindance.
Técnica de evasión explosiva. Aléjese de la explosión. Tírese al suelo. Cruce los brazos con las manos apoyadas contra el pecho. Meta la barbilla entre los bíceps, cierre los ojos y la boca. Extienda las piernas y apunte los dedos de los pies hacia abajo. Deje de respirar. Las ondas de choque rompen los pulmones. Auge. Una explosión ensordecedora atravesó el aire, tan fuerte que parecía que destrozaba la realidad misma. Por un segundo, Cal no pudo oír absolutamente nada, solo el agudo zumbido de sus tímpanos rotos. Pero debajo del caos, captó el sonido inconfundible del metal retorciéndose. Chillido. La enorme estructura del alvarado absorbió el impacto de la explosión. No se volcó, pero toda la parte delantera quedó aplastada y deformada hasta adquirir una forma irreconocible. Una masa retorcida de acero y restos en llamas. Maldición. Si Carl realmente pudiera verlo, probablemente se habría reído y lo habría llamado arte de palomitas de maíz. Tú. Jack escupió polvo y arena, sacudiendo la cabeza. Hijo de puta. Ni siquiera esperaron. Simplemente salimos por la maldita puerta. La advertencia de Carl llegó justo a tiempo. Jack apenas tuvo los reflejos para reaccionar. A diferencia de Carl, no realizó ninguna evasión al estilo de un ejercicio de combate, pero su armadura subdérmica y su físico naturalmente duradero significaron que evitó lesiones graves. Ahora cubierto de polvo, Jack levantó la cabeza junto a Carl. Mierda, necesitamos cobertura, rápido. Man, por su parte, fue el primero en reaccionar. Gracias a la llamada previa de Carl, él había abierto la puerta con anticipación y cuando el RPG impactó, salió inmediatamente. Ahora, estaba en posición, agachado detrás del maletero del coche, agarrando su pesada arma, escaneando el área a través de su óptica cibernética, buscando a los atacantes. Joder. En comparación con los demás, Oliver salió perdiendo. Al estar en el asiento del conductor, no tenía tiempo de reacción, sin mencionar que no tenía los reflejos de Carl ni la armadura de Jackie Man. Cuando ocurrió la explosión, quedó destrozado. Un trozo de metralla, todavía muy caliente, se había alojado profundamente en su brazo derecho. La sangre se derramó. Hijo de puta, Oliver apretó su brazo herido contra su costado, sujetándolo entre sus costillas y su axila. Con su mano sana sacó una gasa médica, sacó la metralla con el pulgar y el índice y presionó con fuerza para detener el sangrado. Su rostro se contorsionó de rabia. Pero no fue solo cuestión de la lesión. Militech revitanó el estimulante médico de acción rápida inyectar para acelerar la coagulación y suprimir temporalmente el dolor. Voy a matar a quien quiera que haya disparado ese cohete. Oliver rugió, con la voz llena de furia. Acabo de comprar esa pistola. Gasté todo lo que tenía para modificarla. Mi nuevo rifle, maldito sea, no pude disparar ni un tiro. Cuando el RPG golpeó, Oliver apenas había logrado escapar. Su rifle de precisión SOR 22. Dejado atrás en el naufragio. Un arma para la que había ahorrado y que había pasado semanas mejorando, un arma que nunca había disparado un tiro en combate, ahora estaba completamente destruida en una sola explosión. Su enojo estaba justificado. No te preocupes. Yo me encargo. Kao se puso de pie. El ataque del RPG no había sido aleatorio. No eran el objetivo principal. El convoy había sido el cebo. Su vehículo fue solo un daño colateral. La pura suerte los había salvado. Pero eso no significaba que los bastardos de arriba vivirían. Los ojos de Caro se fijaron en el complejo de apartamentos desde donde se había disparado el cohete. Jack, Man, lleven a Oliver, busquen una posición segura y coordínese con los demás mercenarios. Yo me encargaré de los de arriba. Sin esperar una respuesta, Cal corrió hacia el edificio. Al observar su espalda alejarse, Man finalmente comprendió. Cuando Carl dijo lo entenderás cuando empiece la pelea, Man no sabía a qué se refería. Ahora lo hizo. Así que este cabrón es un lobo solitario que también da órdenes. Bueno, esto va a ser interesante. Chapter 46. Chapter 46. Smart Weapons. El edificio de apartamentos al que Carl entró estaba completamente vaciado. Todo, salvo los muros de carga, estaba destrozado, lo que le permitió distinguir la escalera a simple vista. El RPG había sido disparado desde el quinto piso, pero Carl no tenía intención de utilizar la ruta normal para llegar allí. Si los atacantes no fueran unos completos idiotas, ya habrían colocado minas terrestres y otras trampas a lo largo de la escalera. Carl no tuvo tiempo de desarmarlos uno por uno. Su mirada se dirigió al techo y notó una lámpara empotrada. Tras calcular rápidamente su capacidad de salto, actuó sin dudarlo. El cable monomolecular salió disparado de la mano de Carl, abriendo un agujero cuadrado en el techo, de exactamente 1 metro de lado. Mientras la mezcla de hormigón y acero se desmoronaba y caía, Carl dio un paso adelante y usó los escombros como plataforma para impulsarse hacia arriba. La altura del techo del apartamento era de 2,8 metros, más un suelo de 20 centímetros de grosor, lo que significaba que la distancia entre una planta y la siguiente era de exactamente 3 metros. El propio Carl medía 1,8 metros, con una altura de salto de unos 50 centímetros. Teniendo en cuenta el alcance de sus brazos, apenas pudo llegar a la segunda planta. Si un aro de baloncesto estándar medía 3,05 metros de alto, ¿esto contaba como un mate? Al saltar, Carl apoyó firmemente una mano en el suelo del segundo nivel. Sin embargo, confiar únicamente en la fuerza de sus dedos no fue suficiente para impulsarse. Ahí fue donde el cable monomolecular entró en juego una vez más. El alambre solo era monomolecularmente afilado en la porción de la cuchilla. El resto funcionaba más como un látigo motorizado, lo que significa que también podía servir como cuerda de escalada. Saliendo disparado de nuevo, esta vez sin usar la cuchilla, el cable atravesó la lámpara del techo del tercer piso. La punta se incrustó en la carcasa metálica de la lámpara, envolviéndola. Tal como Carl sospechaba, el diseño del apartamento era homogéneo. Cada piso tenía la misma iluminación empotrada. Carl tiró con fuerza, provocando un chasquido nítido en los mecanismos de su muñeca al ser elevado. Para cuando la mitad de su cuerpo había superado el segundo piso, apoyó el codo en el suelo, tensó el torso y se impulsó. Al mismo tiempo, la luz del techo, forzada al límite, cedió, derribando un trozo del techo.
Carl recogió el cable monomolecular justo cuando caían escombros. Genial. No puedo creer que eso haya funcionado. En una danza mental, Carl solo necesitaba experimentar algo una vez para memorizar cada movimiento y replicarlo él mismo. La técnica que acababa de usar era, de hecho, algo que había visto en una danza mental llena de acción. En ese braindance, cuando el protagonista estaba a punto de caerse por una cascada del acantilado, había lanzado una cuerda hacia un árbol en el último segundo, salvándose con éxito de la caída. Había oído que muchos grabadores de danza cerebral habían muerto filmando esa escena. Pero como se había grabado una vez, Carl podía aprender la técnica. Claro, antes de intentarlo, no estaba completamente seguro de que funcionara. Pensó que lo peor sería caer al primer piso, así que lo intentó. Que funcionara fue una ventaja. Silbido. El sonido del cable monomolecular al retraerse era un poco apagado. Había un retraso sutil, como si algunos de los componentes mecánicos estuvieran rozando entre sí. Está bien, entonces tuvo un costo. El cable monomolecular fue diseñado para ser enrollado mientras se encontraba estacionario, no mientras el peso completo de una persona se encontraba suspendido en el aire. Carl acababa de realizar una elevación con retracción del alambre improvisada. Esto fue una tontería que desafiaba la gravedad inversa. Carl no lo sabía, pero solo gracias a la habilidad de Víctor su alambre monomolecular aguantaba. Si cualquier otro destripador lo hubiera instalado, su abuso imprudente del implante podría haberlo inutilizado. En momentos como este envidio las espadas mantis. Si las tuviera, podría clavarlas en la pared y trepar. Con el intenso tiroteo que se desataba afuera, el sonido de Carl cortando el suelo era apenas perceptible. Aprovechando los disparos constantes, repitió la misma maniobra. Swoosh clank. Esta vez, el ruido fue un poco más pronunciado, casi como si el cable monomolecular estuviera protestando por el tratamiento. Pero una vez que llegó al tercer piso, Carl decidió dejar de cortar los techos. Si seguía subiendo, podría chocar con alguien. Incluso si no hubiera nadie arriba, los atacantes del quinto piso sin duda oirían el ruido que venía de abajo. Era hora de subir las escaleras. Carl se acercó a la escalera y la examinó detenidamente. No había minas ni trampas en los escalones que conducían del tercer al cuarto piso. Parece que pensaron que las trampas colocadas en los pisos inferiores eran suficiente advertencia. Carl sabía que algunos tipos de minas podían conectarse mediante conexiones de datos. En otras palabras, una vez activadas, notificarían inmediatamente a los atacantes exactamente qué mina había explotado. Por ello, tenía sentido que solo hubieran manipulado el tercer piso. Lástima que aún no hubiera sido lo suficientemente bueno pirateando. De lo contrario, podría haber bloqueado las señales y haber utilizado esas trampas contra sus dueños. Agachándose y manteniendo pasos ligeros, Carl subió con cuidado al cuarto piso. Fue entonces cuando vio a un hombre, de espaldas a él en el borde del suelo, disparando sin parar contra el caos de abajo. ¿Y el arma que usaba? Era algo que Carl nunca había visto en persona. Un arma inteligente. Arasaka Tki 20 Shingen. Un subfusil inteligente de alta tecnología fabricado por Arasaka. Con tecnología avanzada de puntería, rastrea automáticamente los objetivos. Compacto y preciso, es el arma ideal para cualquier soldado o mercenario. Si no tienes buena puntería, esta arma te respalda. El único requisito: necesitas tener instalado un módulo de enlace inteligente. Un arma de alta tecnología fabricada en Arasaka, en manos de un atacante. ¿Por qué ni siquiera me sorprende? Carl estaba a unos 7 metros del hombre. No confiaba lo suficiente en su sigilo como para cortar esa distancia sin ser detectado, sobre todo en un espacio abierto y sin cobertura. Si su aproximación se desviaba un poco y el tipo se giraba un segundo, Carl estaría muerto. El arma inteligente no fallaría. Y Carl no tenía blindaje sublérmico. Si le disparaban, le dolería. Así que hasta aquí llegó su sigilo. Al menos había llegado tan cerca. Era mucho mejor que provocar explosiones en el primer piso y tener que lidiar con un pistolero listo y armado que lo perseguía. Carl levantó su Kenshin. Estallido. Un chorro de sangre estalló en el aire frente a él. Bonita pistola. Me la llevo. Chapter 47. Chapter 47. Exoskeletons en Mekoma. ¿Qué pasó? Los disparos desde abajo, como era de esperar, alertaron a los atacantes del quinto piso. No eran tontos. Sabían distinguir entre los sonidos de la batalla que se desarrollaba abajo y los disparos que provenían del interior del edificio. ¿Alguien llegó hasta aquí? Imposible. Las minas y los detectores del primer al tercer piso no se han activado. 3 caídos, sin signos vitales. Hay alguien en los pisos inferiores. Sube a la escalera ahora. Había 3 atacantes en el quinto piso. Además del lanzacohetes, ahora vacío, a sus pies, cada uno de ellos portaba un subfusil inteligente Shingen. Disparaban alegremente contra los mercenarios que forcejeaban abajo, hasta que alguien los sorprendió sigilosamente. Olvídense de los mercenarios. Primero tenemos que encargarnos de quien quiera que haya llegado hasta aquí. Justo cuando estaban a punto de moverse, el suelo debajo de ellos se abultó de repente y luego explotó, enviando una onda de choque que se extendió hacia arriba. En cuanto sonó el disparo, los atacantes tardaron un segundo en evaluar la fuente. Luego, otro segundo más para confirmar que el número 3 estaba muerto. Pasaron 2 segundos más antes de que finalmente decidieran dirigirse a la escalera. 4 segundos enteros desperdiciados. Y 4 segundos fueron tiempo más que suficiente para que Carl fuera creativo. Como usar su cable monomolecular para romper una lámpara de techo, sacar el seguro de una granada y arrojarla directamente a la luminaria que está encima de ellos. Ojo por ojo. ¿Me disparaste con un RPG? Te devolveré el favor con una simple granada. Carl se consideraba una persona verdaderamente justa. En la explosión que afectó al quinto piso, 2 atacantes murieron instantáneamente. Carl honestamente no esperaba eso. Estaban demasiado juntos. Si uno muere, mueren todos. El único sobreviviente yacía en el suelo, apenas respirando, con la mano derecha arrancada y su Shingen desaparecido. Por si acaso el tipo aún tenía fuerzas para luchar, Carl levantó el mismo Shingen que acababa de saquear. ¿Solo 3? Son menos de los que esperaba. Otro disparo. El último atacante en este piso se hundió en un sueño eterno.
Oliver, están todos caídos. Manteniendo al equipo informado, Carl inmediatamente informó sus buenas noticias a Oliver y Jack. Estamos usando los vehículos y edificios como cobertura para devolver el fuego, pero Carl, hay un francotirador en el tercer piso del apartamento de enfrente. Ya ha matado a 3 mercenarios con un Nekoma. ¿Puedes eliminarlo? Un rifle francotirador Nekoma, ¿eh? Tsunami Nekoma. Un rifle de francotirador de alta precisión. Aunque requiere mantenimiento frecuente, sus balas con núcleo de tungsteno pueden penetrar las armaduras y paredes más gruesas, destrozando esqueletos reforzados con titanio. Nadie puede sentirse realmente seguro frente a esta arma. Debido a su extrema letalidad, su venta está estrictamente regulada. A menos que trabajes para una corporación o el gobierno, conseguir uno es casi imposible. En otras palabras, cualquiera que usara un Nekoma probablemente estaba respaldado por una corporación o el gobierno. Carl recordó las costosas armas inteligentes como el Shingen, los RPG y ahora este rifle de francotirador. Estos atacantes estaban seriamente sobreequipados para un simple ataque mercenario. Con este tipo de potencia de fuego, ¿por qué no esperaron hasta que los mercenarios se acercaran al equipo de seguridad corporativo? A menos que hubiera otro grupo destinado a manejar la seguridad corporativa, mientras que este estaba destinado a eliminar a los mercenarios. Dejando esos pensamientos de lado, Carl se dirigió al balcón destruido del apartamento y vio a su objetivo en el tercer piso, al otro lado de la calle. El francotirador estaba camuflado y sus ojos cibernéticos brillaban en rojo mientras apuntaba metódicamente a los mercenarios que se encontraban abajo. ¿Esperar? ¿No se suponía que un francotirador debía cambiar de posición después de cada disparo? ¿Por qué este tipo se quedó ahí? Mientras Carl reflexionaba sobre esto, vio varias balas impactar el cuerpo del francotirador, para luego rebotar sin hacerle daño. Algo anda mal. A través de los agujeros de bala en la capa, Carl pudo ver mejor lo que había debajo. El brillo metálico, el revestimiento abollado, la forma en que el cuerpo del francotirador absorbía los disparos. Este tipo llevaba un traje de combate de exoesqueleto de cuerpo completo. Carl ya había visto trajes de exoesqueleto en las tiendas de moda de Northwasson. Eran carísimos, poco prácticos y requerían modificaciones adicionales de firmware para funcionar. Pero esto, lo que llevaba puesto el francotirador, esto estaba en un nivel completamente diferente. Sin duda, otra pieza de equipo militar. Mierda. Aunque todos los mercenarios aquí supieran que esta misión era una trampa mortal, ¿de verdad tenían que arriesgar tanto? Justo cuando Carl dudaba si lanzarle una granada al francotirador, otro mercenario tuvo la misma idea. Desenganchó una granada de su cinturón, salió corriendo de su escondite y la lanzó hacia la posición del francotirador. Su valentía fue recompensada con una muerte instantánea. En el momento en que la granada salió de su mano, su cabeza y la parte superior del cuerpo quedaron destruidos. En cuanto a la granada en sí, los ojos cibernéticos del francotirador la fijaron en el aire y, con un único disparo preciso, la detonaron antes de que pudiera alcanzarlo. Y en ese movimiento de una fracción de segundo, cuando el francotirador levantó su rifle, su mirada naturalmente viajó hacia arriba. Sus ópticas rojas brillantes destellaron. Él vio a Carl. Mierda. Sin dudarlo, Carl se lanzó hacia atrás rodando. Una fracción de segundo después, su balcón quedó destruido. Una losa de hormigón armado de 2 metros de largo y 1 metro de ancho se hizo añicos, desmoronándose bajo la fuerza del impacto de la bala del Nekoma. Esa bala no solo destruyó el balcón. Su fuerza penetrante atravesó el techo del 5.º piso. Acostado boca arriba después del rollo, Carl miró hacia arriba. Podía ver directamente a través del enorme agujero el cielo contaminado de Night City. Oliver. Ese francotirador tiene un exoesqueleto de calidad militar. ¿Qué? De grado militar. Sabía que este trabajo iba a ser una pesadilla. Se oían disparos por el micrófono de Oliver. Por lo que se oía, seguían enfrascados en un tiroteo. Entonces la voz de Jack interrumpió. Carl, si ese tipo tiene un exo de grado militar, concéntrate en sobrevivir. Man, Oliver y yo ya nos dirigimos a su edificio. Lo eliminaremos en cuanto estemos cerca. Tú quédate quieto y cúbrenos desde arriba. La escalera está llena de minas y sensores. No será tan fácil. Y, Jack, tu armadura subdérmica no detendrá esa bala de francotirador. Carl guardó el Shingen en su funda de cintura y sacó su Kenshin. Déjame intentar algo primero. Ya disparé antes de poder contraatacar, no voy a dejarlo pasar. ¿Qué diablos estás planeando, Carl? A Jack no le gustó el tono de su voz. La respuesta de Carl. Un clásico duelo del viejo oeste. Si recibir un golpe significa una muerte instantánea, entonces la respuesta es simple. Simplemente no te dejes golpear. No es gran cosa. Simplemente una carrera impecable y sin daños. Carl saltó a través del piso roto, cayendo hasta el tercer nivel. Él escuchó. Esperó. El estruendo ensordecedor del Nekoma volvió a sonar. Carl se movió. Y hizo algo loco. Levantó su Kenshin y disparó contra la barandilla del balcón, destrozando la obstrucción. Luego corrió hacia adelante. Los restos de piedra se esparcieron bajo sus pies cuando saltó del borde del balcón. En el aire, miró fijamente al francotirador. Hola. Y el Kenshin de Carl ya estaba apuntando y disparando antes de que el francotirador pudiera siquiera levantar su rifle. Chapter 48. Chapter 48. The Shot. ¿Hasta dónde puede saltar una persona normal tomando impulso? 6 metros. ¿Qué tan ancha es esta calle? Nada menos que 18 metros. Así que Carl en realidad no estaba intentando saltar al edificio de apartamentos de enfrente. Se estaba poniendo en una posición sin escapatoria, una invitación abierta para que el francotirador disparara. El mismo disparo perfectamente preciso que había detonado la granada en el aire momentos antes. Cada francotirador desarrolla sus propios instintos de tiro, una memoria muscular, un reflejo arraigado que se convierte en parte de él. Cuanto mejor sea el francotirador, más profundamente estará grabado ese instinto en sus huesos. ¿Y este francotirador? Era élite. Su velocidad de reacción superó incluso la retroalimentación de datos cibernéticos de su óptica. Antes de que su cerebro pudiera procesar completamente el salto de Carl, su rifle ya estaba levantado. Él apretó el gatillo. ¿Y el ángulo de disparo?
Exactamente lo mismo que antes. Un francotirador nunca cambia su ángulo de disparo cuando impacta a un objetivo a la misma altura. La granada había detonado a la altura del tercer piso. Entonces Carl saltó hasta el tercer piso. Mantuvo deliberadamente la misma elevación exacta que la granada. Y retrasó deliberadamente su propio disparo solo una fracción de segundo. Carl podría haber disparado primero. Estaba preparado ante el francotirador. Pero si él disparaba primero, la secuencia de disparos del francotirador no cambiaría. Ambos dispararían simultáneamente. Carl no sabía si su bala mataría al francotirador. Pero sabía con absoluta seguridad que el disparo del francotirador lo mataría. En lugar de eso, optó por una decisión más arriesgada. El ángulo del rifle estaba fijado. El cañón fue arreglado. Su trayectoria estaba fijada. Entonces Carl hizo algo loco. En el instante en que la bala del Nekoma salió del cañón, la bala de Carl ya estaba allí, esperando. En 1916, durante la campaña de Gallipoli, ocurrió un acontecimiento imposible. 2 balas chocaron en el aire. La probabilidad estadística: 1 entre 70.000 millones. Carl sabía que no tenía tanta suerte. En lugar de eso, no apuntó a la bala. Apuntaba a un objetivo fijo. ¿Y qué es el cañón de un francotirador sino un blanco fijo? Para Carl, esto no era 1 entre 70.000 millones. Fue un tiro 50 y 50. Adivina bien, en vivo. Si te equivocas, muere. Así de simple. La suerte estaba del lado de Carl. Su disparo conectó. La bala del Nekoma detonó dentro del cañón, haciendo que metralla y escombros explotaran hacia afuera. El rifle, destrozado, partiéndose en pedazos como un altavoz que explota. Y la siguiente bala del Kenshin de Carl pasó limpiamente a través del cañón en ruinas y se enterró directamente en el cráneo del francotirador. Los rifles de francotirador rara vez disparan en rápida sucesión. En el pasado, esto se debía a que la pólvora residual en el cañón afectaba la precisión. Ahora bien, esto se debe a que los rifles de francotirador basados en tecnología se degradan demasiado rápido bajo fuego rápido. Su precisión se resiente y sus componentes se descomponen más rápido. Y a diferencia del Nekoma, el Kenshin de Carl era una pistola semiautomática. Lo que significaba que tan pronto como se disparaba una bala, otra ya estaba en la recámara y lista para disparar. Dudo que su cráneo sea tan resistente como su exoesqueleto. Carl apretó el gatillo otra vez. El cuerpo de Carl se movió mientras absorbía el impacto de su aterrizaje. Saltar desde un terreno alto y rodar no era una opción, le destrozaría la columna. La técnica correcta fue recordando el entrenamiento del equipo de trauma que experimentó en Braindance. Carl ejecutó la maniobra. Aterriza sobre la punta del pie, siguiendo inmediatamente los talones. Inclinarse hacia adelante, relajando el cuerpo. Manos en el suelo, utilizando los brazos para absorber la fuerza. Dobla las rodillas y deja que el impulso se transforme en un rebote controlado. Incluso con la técnica adecuada, sentía como si todo su cuerpo se estuviera desmoronando. Pero Carl no tuvo tiempo de detenerse. Los atacantes dudaron. Por un momento, no reaccionaron, esperando que el francotirador se encargara del asunto. Pero una vez que Carl aterrizó ileso, incluso los más tontos de ellos se dieron cuenta, tuvieron que apuntarle con sus armas. Carl no podía escapar de las balas. Al menos, no todavía. Así que ni siquiera intentó huir. En lugar de eso, se puso detrás de un coche para protegerse. Otro rollo. Otra esquiva. Carl se estaba volviendo muy bueno en esto. Sus armas. SMG Shingen, armas inteligentes. Poderoso, sí, pero con un defecto fatal. Necesitaban fijar el objetivo primero antes de que se activara su sistema de rastreo. Lo que significaba que Carl tenía una ventana para reaccionar. Pero el coche no aguantaría eternamente. Él quedó inmovilizado. Ahora era el momento de utilizar su técnica más poderosa. Ayúdame. Carl pidió refuerzos a través del comunicador. Y no decepcionaron. Estoy aquí, Carl. Jack cargó, usando un cadáver como escudo. Jackie Wells, bebé. Gritó, atrayendo toda la atención hacia sí. Jackie. Siempre el que se sitúa al frente, para tomar el fuego para su tripulación. En el momento en que apareció Jack, los atacantes cambiaron de objetivo. Abrieron fuego, pero sus balas solo lograron atravesar el cadáver que Jack sostenía. Y luego, interrumpido. Las armas inteligentes eran avanzadas. Demasiado avanzado. Más de la mitad de sus componentes eran sistemas de seguimiento y microordenadores. Lo que significaba menos espacio para potencia de fuego real. Su penetración fue una mierda. Por supuesto, algunos modelos podrían curvar los tiros alrededor de los obstáculos. Pero atravesar una armadura pesada no está sucediendo. Y el recubrimiento subdérmico de Jackie era lo suficientemente grueso como para resistir por un rato. Pero solo un poquito de tiempo. Demasiadas balas y aún así caería. Afortunadamente, Jack no estaba solo. No te preocupes, Kaka. Hoy no te vas a morir. Man cargó a continuación llevando un trozo enorme de hormigón como si fuera un maldito escudo antidisturbios. Con ellos manteniendo el frente, los otros mercenarios aprovecharon el momento. El francotirador cayó. La amenaza del RPG había desaparecido. La ventaja de los atacantes había desaparecido. Ahora era su turno. No nos subestimes, maldita sea. Los mercenarios rugieron, desatando el infierno. Estos no eran unos pandilleros cualquiera. Eran mercenarios callejeros endurecidos, forjados a sangre y fuego. Vieron su oportunidad y lo tomó. ¿De verdad pensaste que las armas inteligentes serían suficientes para ganar? Un mercenario se rió y disparó su rifle de poder contra los atacantes. Sin sus grandes armas respaldándolos, sin el francotirador y los explosivos que los suprimen, estos usuarios de armas inteligentes estaban acabados. En las calles se escuchaba un dicho. Mitad broma, mitad verdad. Solo una perra que no sabe apuntar confía en un arma inteligente. Porque si pudieras manejar un arma cinética o tecnológica,
¿Por qué carajo usarías un arma inteligente? PD. En el juego, pase lo que pase, Haki nunca se queja cuando comienza un tiroteo. Él siempre está ahí, cargando y asumiendo el riesgo por ti. Y cuando realmente lo piensas, tal vez no debería haber sido tan valiente. Pero de nuevo, de otra manera Haki no sería Haki. Chapter 49. Chapter 49. Alftimerek. Uf, uf, uf. Tras escupir varias veces, Haki finalmente sintió que el sabor metálico de su boca se desvanecía un poco. Su mirada recorrió el campo de batalla, ahora silencioso, sembrado de cadáveres de mercenarios y atacantes, antes de volverse hacia el personal de seguridad de Arasaka, que apenas llegaba en coche. Chasqueó la lengua, molesto. Luchamos y sangramos, y ahora solo vienen a pasear. Es como si llevaran escrito en la cara: solo eres carne de cañón desechable para probar el peligro. ¿Qué más esperabas? Respondió Oliver mientras usaba cuidadosamente pinzas esterilizadas y un bisturí para curar las heridas de Haki. Quieto. Has recibido muchas balas. Ninguna en puntos vitales, pero si no las tratamos adecuadamente, podrías acabar con daños permanentes. Haki hizo una mueca mientras Oliver trabajaba. ¿No puedes ponerme una inyección de revitalizante o de sanador? Vi que aún te quedaba. ¿No me curaría mucho más rápido? Oliver continuó su trabajo, explicando mientras extraía una bala. Esa sustancia acelera la regeneración celular, pero si la inyecto ahora, las balas se quedarán atrapadas en tu cuerpo. Necesito extraerlas primero. Y además, ya usé las últimas dosis en los mercenarios gravemente heridos. Lo necesitaban más. ¿En serio? Haki lo miró con escepticismo. No parece propio de ti. Les cobré 100 10 por dosis. Haki lo ignoró de inmediato. Sí, entonces no importa. Por supuesto, sabía que Oliver había sido más que justo. Cuando uno se está muriendo, con gusto pagaría 1000 o incluso 10.000 remolinos por algo que pudiera salvarle la vida. Y para un grupo de mercenarios, gastar un poco de dinero para mantener a su escuadrón con vida y a plena capacidad de combate era pan comido. Oliver probablemente no quería que le debieran ningún favor, así que, en cambio, fijó un precio bajo. Mírate, toda noble y desinteresada. Cal regresó de limpiar parte del campo de batalla. Había subido a la posición del francotirador en el tercer piso, solo para encontrar un rifle de francotirador Nekoma roto y un casco de exoesqueleto destrozado. El francotirador había desaparecido, lo que significaba que el disparo de Carl no había sido mortal. En cuanto a cuándo exactamente logró escapar el francotirador, Carl no estaba seguro. Los mercenarios contraatacaron rápidamente después de que le quitara el arma, dejando solo una pequeña ventana de escape. Se realizó el recuento final de los atacantes. Además del número desconocido que huyó, 21 cuerpos confirmados estaban esparcidos por todo el complejo de apartamentos. Cada atacante portaba un subfusil inteligente Shingen, pero casi todos habían sido destruidos, ya sea por los mecanismos de autodestrucción de sus dueños o por granadas, antes de que los mercenarios pudieran apoderarse de ellos. En cuanto al botín, la misión fue un fracaso total. 21 atacantes muertos habían costado a los mercenarios 13 vidas y dejado a otros 4 en estado crítico. Mientras tanto, los 37 agentes de seguridad de Arasaka, ni una sola baja. Ni siquiera un uniforme sucio. La mitad de nosotros nos hemos ido, así como así. Man suspiró mientras se acercaba, sintiendo una mezcla de tristeza por sus compañeros mercenarios y alivio por haber decidido quedarse con Carl. De no haberlo hecho, su cuerpo podría haber estado entre los muertos. O peor aún, si Carl no hubiera realizado ese loco truco para eliminar al francotirador, todos ellos estarían tendidos en el suelo. Todos eran buenos luchadores. Una verdadera lástima. Haki asintió, sintiendo el peso de sus pérdidas. Cada uno de los mercenarios caídos estaba tan bien equipado y cibernético como ellos. Simplemente habían tenido suerte. No fueron el objetivo del primer RPG, no fueron abatidos por el francotirador, no quedaron atrapados en el fuego cruzado. Pura y tonta suerte. Solo los que aún estamos vivos tenemos derecho a suspirar. Cal murmuró al notar que el personal de seguridad de Arasaka avanzaba, despejando agresivamente el camino para su convoy. Apartaban a empujones a los mercenarios que acababan de arriesgar sus vidas en la lucha, como si no fueran más que peones desechables. ¿Estás bromeando conmigo? Man maldijo en voz alta, desbordándose de su frustración. Acabamos de desangrarnos por culpa de estos imbéciles corporativos, y ahora están deseando dejarnos de lado. El camino por delante ni siquiera está despejado. Si alguna vez acepto otro trabajo corporativo después de esto, lo juro, soy un completo idiota. Estoy más preocupado por otra cosa ahora mismo. La expresión de Oliver se oscureció al ver cómo los mercenarios heridos, apenas capaces de mantenerse en pie, eran empujados brutalmente al suelo por los guardias de Arasaka. ¿Cuánto crees que se embolsaron los intermediarios de nuestro dinero para que estos perros corporativos se sintieran tan audaces? Los números no cuadraban. Cal se encogió de hombros. Probablemente muchísimo. Pero, sinceramente, incluso si no se quedarán con la mayor parte, corporaciones como estas nos tratarían como basura. Ahora hasta los perros de la corporación tienen rangos. ¿Qué? ¿Hay una jerarquía para ser un imbécil? Claro. ¿Crees que los perros son de diferentes razas y tamaños sin motivo? Incluso a los perros mestizos les importa el pedigrí. ¿Seguimos hablando de perros reales o de perros corporales? ¿Hay alguna diferencia? Cal miró a Ginebra, que se movía lentamente. De cualquier manera, todo es cuestión de estatus y linaje. Oh, eso me recuerda. Cal desenganchó el Shingen Smart SMG de su cintura y se lo arrojó a Oliver. Ya conseguí 2 subfusiles Saratoga. Le di uno a Haki y me quedé con el otro para modificarlo. Nunca te di nada, así que toma, esto debería compensarte. ¿No te dije antes que quería un rifle de francotirador? Suspiró Oliver. Como sea. De todas formas, no tengo nada más que usar ahora mismo. Su voz aún reflejaba el pesar por haber pedido su SOR 22. Haki rió entre dientes y extendió la mano para palmear el hombro de Oliver. No te preocupes, hermano. Ya tendrás otro. Tarde o temprano. Sí, exhaló Oliver, observando cómo el equipo de seguridad de Arasaka limpiaba eficientemente los escombros. Pero primero, tenemos que sobrevivir a este trabajo. Esta misión apenas había comenzado. Cal miró la hora. 2 horas para terminar el trabajo.
Ya pasaron 30 minutos. Queda 1 hora y 30 minutos para cumplir el objetivo. Mientras Ginebra pasaba junto a ellos, Cal tuvo una extraña sensación, como si lo estuvieran observando. Se giró hacia el vehículo, pero lo único que pudo ver fue su carrocería plateada pulida. ¿Solo su imaginación? En ese mismo momento en que Carl miró hacia otro lado, la persona dentro del auto también desvió la mirada. Chapter 50. Chapter 50. 10 minutos. Los vehículos al lado designados para los mercenarios habían quedado casi destrozados durante el bombardeo previo con lanzacohetes. Sin embargo, con solo un puñado de mercenarios aún en condiciones de combate, los vehículos restantes, tras algunas reparaciones de emergencia, apenas fueron suficientes para transportar a los 10 mercenarios que aún podían continuar la misión. Después de estabilizar a los 4 mercenarios gravemente heridos y tratar a los levemente heridos, Oliver subió al nuevo Alvarado. ¿Crees que esos 4 realmente llegarán al hospital? ¿Quién sabe? Solo podemos esperar que los recojan antes de que algún gamberro o ladrón de riñones los encuentre primero. Man miró por la ventana trasera a los mercenarios heridos que habían quedado en un lugar relativamente seguro. Si tan solo tuvieran membresías en el equipo de trauma. Los habrían sacado en helicóptero en minutos. Equipo de trauma. Una corporación médica privada con médicos de combate altamente capacitados. Siempre que los clientes puedan pagar el seguro, el equipo de trauma responderá de inmediato a las lesiones, sin importar el clima ni la ubicación. Cualquiera que intente interferir con sus operaciones, ya sean pandilleros, mercenarios o incluso otro escuadrón del equipo de trauma, recibirá el trato correspondiente. Sí, claro. Oliver se burló. Incluso una membresía básica de plata cuesta 10,000 remolinos al mes. ¿Crees que mercenarios como nosotros, que gastamos todo nuestro dinero en cuanto lo conseguimos, podemos permitirnos ese gasto regular? Buen punto. A medida que el vehículo se alejaba, Man desvió su atención hacia otro tema. ¿Cuánto crees que les pagarán? Pagado. ¿Te refieres al pago de la misión? Cal lo miró, sin entender muy bien por qué lo mencionaba. Los reparadores ya lo dejaron claro. El pago solo se recibe cuando el trabajo está terminado. Entregado significa entregado. ¿Alguien que murió resultó demasiado herido para continuar? No reciben nada. Hijo de puta, lo sabía. Man se agarró la frente con frustración. Estos perros de la corporación lo planearon desde el principio. Me preguntaba por qué eran tan generosos. Resulta que solo querían desangrarnos primero, para tener que pagar menos al final. Debería haberlo sabido. Las corporaciones nunca dan un cheque sin asegurarse de recibir más a cambio. Lo peor, continuó Carl, con un tono casi divertido en su cinismo. Probablemente algunas corporaciones ni siquiera intentaban estifarnos. Pero solo se necesita que unos cuantos codiciosos en la cadena de mando quieran quedarse con nuestra parte. Siempre era la misma historia. Los que mandaban podían estar dispuestos a pagar lo justo, pero ¿y los que realmente ejecutaban las órdenes? Eran los que se llevaban el dinero y luego actuaban como si los mercenarios debieran estar agradecidos por cualquier migaja que consiguieran. Mierda, cuanto más lo pienso, peor suena este trabajo. Man girió, dejándose caer en el asiento. Había trabajado principalmente en locales de trabajo, así que no estaba familiarizado con el funcionamiento real de los contratos corporativos. Bueno, después de este trabajo, seguro que no aceptaría otro. Sí, solo pensarlo me molesta. Cal exhaló con fuerza y, de repente, notó algo. El convoy de Arasaka estaba disminuyendo la velocidad. Un momento después, sus vehículos comenzaron a moverse, dando paso a los autos de los mercenarios para tomar la delantera. ¿Qué carajo? El temperamento de Jackie se encendió al instante. ¿Nos están obligando a tomar la delantera otra vez? Cuando nos necesitan, nos meten en la picadora de carne. Cuando no, nos mandan a la mierda. Pero en cuanto se ponga feo, no los encontraremos por ningún lado. Están apostando por la falacia del costo hundido, dijo Carl secamente. Ya hemos perdido demasiado como para echarnos atrás ahora. Saben que estamos desesperados por terminar el trabajo, porque si no lo hacemos, todas esas muertes no habrán servido de nada. ¿Y si simplemente nos alejamos? ¿O los atacamos? Cal sonrió con suficiencia. Esa es la apuesta. Apuestan a que no lo haremos. Jackie apretó los puños y se le acabó la paciencia. Juro que si alguna vez acepto otro trabajo en Arasaka, soy un maldito idiota. Militech al menos tenía a Blanca, que brindaba servicios decentes, por lo que aún valía la pena mantenerlos cerca. Tengo que decirlo, Blanca realmente no estuvo tan mal, ¿eh? Oliver suspiró. No te das cuenta de lo bueno que es algo hasta que tienes algo peor con que compararlo. Podría contarles un chiste sobre corporaciones ahora mismo, rió Cal. Arasaka trabaja en turnos de 6 a 2 de la mañana, jornadas de 20 horas, y, aún así, en su tiempo libre, estos cabrones de corporaciones aún tienen la energía para sacarles el dinero a mercenarios como nosotros. Mierda, supongo que instintivamente saben cómo explotar a la gente, ¿eh? Jackie, a pesar de su frustración, soltó una carcajada. Vaya, esa frase de aprende rápido me conmovió muchísimo. Mientras hablaban, el Alvarado siguió avanzando, navegando automáticamente a través del convoy de Arasaka, que convenientemente les había cedido el paso para tomar la delantera nuevamente. Esta vez, sin embargo, todos los mercenarios del coche tenían la puerta entreabierta y sin llave, por si acaso necesitaban salir corriendo. El último ataque con lanzacohetes les había dejado una huella imborrable, y lo más probable era que esta fuera una costumbre que conservarían durante mucho tiempo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Nada. Condujeron directamente a través de la zona industrial de North Watson sin un solo incidente. No más ataques. No más juegos de rol. Ni siquiera una sola presencia enemiga. ¿Habían agotado ya los atacantes todos sus recursos? ¿Se habían dado por vencidos tras la emboscada fallida? Cal quería convencerse de que era así, pero algo no cuadraba. La zona industrial de North Watson era territorio de Maelstrom, pero por alguna razón, Cal no había visto a un solo pandillero de Maelstrom en todo el camino. Ninguno de esos icónicos ojos cibernéticos rojos brillantes, ni siquiera en las sombras. Eso no era normal. El océano siempre está en calma antes de la tormenta. A medida que se acercaban a California Avenue, donde se alzaba la torre azul a lo lejos, el aire dentro del coche se hacía más pesado. Todo el mundo podía sentirlo.
La calma antes del caos. Cuanto más se acercaban, más fuerte se hacía el sentimiento. Entonces, justo cuando la silueta de la Torre Azul apareció ante nuestros ojos, Haki habló. ¿Cuánto tiempo queda? Cal sabía lo que quería decir. También sabía que Haki ya tenía la respuesta. Solo quería que Carl la dijera en voz alta. 1 hora y 10 minutos. Pero esa no era la verdadera respuesta. Haki miró fijamente la torre, calculando la distancia. No fue 1 hora y 10 minutos. Fueron 10 minutos. Porque eso era todo lo que les quedaba. Chapter 51. Chapter 51. Word Defeat. El ataque llegó más rápido de lo esperado. Incluso más rápido de lo que Carl y los demás habían previsto. Todos habían asumido que los atacantes se habían contenido durante el viaje, esperando hasta los momentos finales, cuando llegaran a su destino y bajaran la guardia, para atacar. Así que se habían preparado mentalmente para una pelea en 10 minutos. Pero justo cuando miraron la hora, doblaron la esquina y se dirigieron hacia la Torre Azul, el convoy que estaba detrás de ellos fue alcanzado. Auge. Cal fue el primero en reaccionar, salió del coche y adoptó una postura defensiva. No se produjo ningún ataque. Solo entonces se dio cuenta de que la explosión no había ocurrido cerca de ellos. Había golpeado la parte trasera del convoy. Por un momento, pensó que no había podido anticipar el ataque a pesar de toda su cautela. Es la parte trasera del convoy. Parece que los atacantes finalmente han localizado a su objetivo. Oliver salió del coche, empuñando su subfusil Shingen. En ese momento, estaba seguro. La retirada anterior no se debía a la falta de personal de los atacantes, sino a una maniobra calculada. Las misiones de escolta siempre tienen un dicho común. El objetivo más obvio a menudo no es el real. Porque todos saben que andar llamando la atención es la peor manera de pasar desapercibido. Mezclarse con la multitud siempre es la mejor estrategia. Nos atacaron primero, probablemente para comprobar si el objetivo estaba entre nosotros. Una vez que confirmaron que no estaba en nuestro grupo, no hubo motivo para seguir atacándonos. La voz de Oliver era firme, pero sus ojos estaban puestos en los otros mercenarios, quienes también estaban agarrando sus armas. ¿Cuál es la llamada, Carl? Haki se volvió hacia él. Regresamos y ayudamos. Aunque el cuerpo los había dado por muertos antes, esto era diferente. El objetivo estaba dentro del convoy, y si moría, toda la misión sería una pérdida de tiempo. ¿Tienes un plan, KK? Man, ahora plenamente convencido del liderazgo de Carl, siguió su ejemplo sin dudarlo. No hay ningún plan. Carl sacó su pistola Kensin. Simplemente los matamos a todos. No era guardaespaldas profesional. No conocía maniobras tácticas de protección. Solo conocía una forma de mantener al objetivo a salvo. Mata cada amenaza antes de que puedan actuar. Quedaban 10 mercenarios, incluidos Carl, Haki, Oliver y Man. Los 6 restantes parecían haber tomado una decisión mientras aún estaban en los vehículos. En cuanto salieron, uno de ellos asintió a Carl antes de salir corriendo en dirección contraria al ataque. ¿Están abandonando la misión? Carl se preguntó. Pero antes de que pudiera pensarlo, uno de los 5 mercenarios restantes se le acercó. ¿Eres Carl, verdad? Preguntó el hombre. Oí que tu escuadrón te llamaba así antes. ¿Y tú eres? Carl observó al mercenario de mediana edad, cubierto de cicatrices, que parecía de unos 40 o 50 años. No tenía tiempo para charlas triviales. Necesitaban irse. Llámame Dawn, dijo el hombre. Ya vimos tus habilidades. Cuando entremos, estarás a cargo de proteger al objetivo. ¿Qué quieres decir con estoy a cargo de proteger al objetivo? ¿No era ese trabajo de todos? Este trabajo es un desastre. Quienes persiguen al objetivo no son aficionados. Si las cosas se ponen feas, Brown miró a Carl y asintió. Considéralo un favor por salvar a mi escuadrón antes. Tú coge el objetivo y corre. Los detendremos. Su voz era tranquila. Así era la expresión de los 4 mercenarios que estaban detrás de él. Como si ya lo hubieran aceptado. De repente Carl comprendió todo. Miró al 6.º mercenario, el que había corrido hacia la distancia, casi desapareciendo de la vista. El mercenario de mediana edad notó la mirada de Carl y también se giró para mirar a su compañero que huía. Es el más joven de nuestro escuadrón. Si morimos y la misión se completa, cobrará el pago del reparador y se lo enviará a nuestras familias. Ese dinero les bastará para sobrevivir. Con eso, pasó junto a Carl, liderando a sus 4 compañeros de escuadrón restantes hacia la pelea. No te preocupes. Ya se lo dijimos. Si todos morimos, si la misión fracasa y no hay dinero para enterrarnos por separado, volverá y recogerá nuestros restos. Nos enterrarán a todos juntos. ¿Te importaría compartir la tumba con nosotros? Carl exhaló. No me importa. Bien. El mercenario sonrió, y las profundas arrugas de su rostro se modificaron con la expresión. Entonces entraremos primero. Recuerda, si las cosas se ponen feas, saca al objetivo. Eres demasiado joven para morir antes que nosotros, los perros viejos. Desde el principio hasta el final, el hombre permaneció tranquilo. Solo cuando estaba a punto de caminar hacia su propia muerte se permitió una pequeña sonrisa. Y así, cuando él y su escuadrón dieron la vuelta a la esquina, se produjeron disparos. Y se fue. Buenos hombres. Man le dio una palmadita a Carl en el hombro antes de dar un paso adelante. En ese caso, tomaré el frente. Después de todo, eso era lo que había prometido cuando se unió al equipo, estar al frente y soportar las críticas. Carl exhaló nuevamente y su expresión se endureció. Nunca antes había parecido tan serio. ¿Qué podría ser más pesado que la última petición de un moribundo? Ese peso recayó sobre los hombros de Carl, obligándolo a tomar las cosas en serio. Cuando él, Oliver y Haki llegaron a la esquina, el campo de batalla era un caos absoluto. Los 37 agentes de seguridad de Arasaka se habían reducido a menos de 20. Abandonaron sus vehículos y forzaron el acceso a una tienda de conveniencia de 3 pisos, utilizando el edificio como defensa. El Lady Vinevere estaba estacionado afuera con las puertas abiertas, pero el objetivo no estaba a la vista. Y frente a la tienda, 2 grupos distintos estaban entrando a toda velocidad. Uno de ellos era fácil de reconocer, los atacantes.
Los subfusiles Shingen lo dejaron claro. El otro grupo era escoria del Maelstrom. Haki apretó los dientes, con su Saratoga SMG ya levantado mientras cargaba junto a Man. El campo de batalla era un desastre. La seguridad de Arasaka estaba acorralada, obligada a defender la tienda. Los atacantes y Maelstrom avanzaban juntos. Mientras tanto, Kao y su escuadrón mercenario se acercaban desde un costado. Oliver miró a Carl. Me quedo con Man y Haki. Tú toma la entrada trasera de la tienda. Si no hay enemigos, agarra al objetivo y corre. ¿Estás planeando luchar hasta la muerte? Piénsalo como si hubiera cogido la infección. Y con esto, Oliver se lanzó a la batalla. Kao sabía lo que tenía que hacer. Lo que Brown le había dicho. Lo que Oliver acababa de decir. Saca el objetivo. Correr. Tuvieron que correr. El objetivo del enemigo era el objetivo, no los mercenarios. Mientras el objetivo escapara, ya no valdría la pena perseguirlo. En ese momento, la supervivencia no sería imposible. Kao había matado a mucha gente en 2075. Pero esta era la primera vez que intentaba salvar a alguien. Y sin embargo esto vale la pena. Chapter 52. Chapter 52. Y justa Penetto Ver. En medio de los estruendosos ecos de disparos y explosiones en la distancia, Kao corrió por el callejón, dirigiéndose hacia la parte trasera de la tienda de conveniencia. No le sorprendió oír disparos de cañón. Porque la primera explosión ya le había dicho exactamente lo que era. Sistema de lanzamiento de proyectiles. Un implante cibernético que transforma el brazo del usuario en una plataforma de artillería miniaturizada, permitiéndole disparar misiles o rondas explosivas desde su antebrazo. Kao ya había considerado comprar uno antes. Incluso había pasado medio día examinándolo. Pero al final, nunca lo llevó a cabo. No porque el firmware en sí fuera inasequible, sino porque el coste de la munición era una locura. Las granadas en miniatura y los cohetes guiados no eran precisamente fáciles de conseguir. Y cada disparo era de un solo uso. Disparabas una vez y tenías que pagar de nuevo. ¿Qué clase de mercenario pobre podía permitirse el lujo de luchar de esa manera? Quienesquiera que fuesen estos atacantes, tenían dinero para gastar. Pero algo en sus tácticas no tenía sentido para Carl. Ya les habían disparado lanzacohetes con alegría antes. ¿Por qué no ahora? En comparación con el débil impacto de los sistemas de proyectiles cibernéticos, los cohetes reales podrían destruir esta tienda de 3 pisos en segundos. Entonces pensó de nuevo, incluso durante la primera emboscada, ninguno de los cohetes tuvo como objetivo directo el coche. ¿Estaban tratando de capturar vivo al objetivo? No. A juzgar por lo imprudentes que habían sido sus explosivos, no necesitaban que el objetivo estuviera en perfectas condiciones. Solo necesitaban que estuvieran vivos. La mente de Carl se movía rápido. Sus pies, no. Él no estaba ciberaumentado como otros mercenarios. No hay ciberware para piernas mejorado. Solo 2 pies humanos, lo que significaba que todavía necesitaba respirar mientras corría. Entonces, cuando Carl finalmente llegó a la entrada trasera de la tienda de conveniencia, lo encontró completamente desprotegido. Extraño. Incluso si la seguridad de Arasaka se había visto obligada a retirarse a toda prisa, incluso si no tenían más opción que refugiarse aquí, seguían siendo profesionales. Dejar la entrada trasera completamente desprotegida fue un error de novato. ¿En qué carajo estaban pensando? ¿Realmente creyeron que los atacantes y Maelstrom no pensarían en rodearlos y golpearlos por la espalda? Kao entró y encontró su respuesta. El objetivo resultó herido. Y estaba tan mal que no podía moverse. Tan pronto como Carl entró, los guardias de Arasaka se estremecieron. Uno de ellos casi le disparó por instinto. Pero entonces Carl levantó las manos y lo reconocieron. ¿Eres el mercenario que contratamos? Todos habían visto a Carl en acción antes. Por supuesto que se acordaron de él. ¿Mercenario? Una voz suave habló. La mirada de Carl se desvió. Y por primera vez, sus ojos se posaron en el objetivo. Una mujer joven, de aproximadamente la edad de Carl. Ella era delgada, vestida con un kimono color sakura. Su cabello largo y sedoso de color negro le caía hasta la espalda. Su cara era bonita pero no tan llamativos como sus ojos. Iris oscuros y profundos. Como un cielo nocturno estrellado. Kao se quedó hipnotizado por un momento. ¿Son esos cibernéticos? Ese fue su primer pensamiento. Pero entonces se dio cuenta y su herida. Sus manos se aferraban a su abdomen, presionando con fuerza sobre una herida de bala que sangraba rápidamente. El suave rosa de su kimono ya estaba empapado de carmesí. Ese contraste de color casi parecía hermoso. Como una flor de cerezo manchada de sangre. Le dispararon mientras esquivaba. Kao entrecerró los ojos. ¿Por qué nadie la ha tratado todavía? Él no entendió. Los guardias de Arasaka estaban allí de pie, tensos, ansiosos, pero ninguno de ellos la ayudaba. ¿En serio no se dieron cuenta? Si esto continuaba, el objetivo se desangraría como un presidente estadounidense del siglo XVIII que fue desangrado hasta la muerte por los médicos. Uno de los guardias de seguridad de Arasaka dudó. Nosotros, uno de los miembros del personal de seguridad de Arasaka parecía visiblemente nervioso. Intentó mantener la compostura. Pero luego dijo algo tan absurdo que Carl casi pensó que el tipo estaba enfermo mental. No podemos tocar a la señora. Si le ponemos la mano encima, nuestras familias sufrirán. Entonces, con profunda culpa, se volvió para mirar a la joven a la que se suponía debían proteger. Si fallo en mi deber, el único que muere soy yo. ¿Qué clase de mierda feudal es esta? Kao se quedó estupefacto. Se suponía que Arasaka era una corporación capitalista. ¿Desde cuando empezaron a actuar como aristócratas medievales? Este fue el decreto de mi bisabuelo. No los culpes. No pueden ir en contra de su voluntad. La voz de la mujer era suave pero serena. A pesar de su tez pálida, resultado de una grave pérdida de sangre, mantuvo una actitud elegante y noble mientras miraba a Carl. Fui descuidado al salir del coche. No esquivé una bala. Suspendí el examen. Mi lesión fue un accidente.
Pero la prueba que me impuso mi bisabuelo no debe interrumpirse. Luego volvió su mirada hacia Carl. Lo sé implicado. ¿Y tú? Carl apretó los puños. Entonces, ¿esto realmente es algún tipo de maldita prueba? Sabía que la política familiar corporativa era despiadada, pero hacer una prueba tan mortal arrastrando a tanta gente a ella es una locura absoluta. Para ellos, las vidas de los mercenarios y el personal de seguridad no significaban nada. No, incluso los propios empleados de Arasaka habían muerto por esto. Para la élite corporativa, tal vez solo importaba su propia sangre. No, esta prueba incluso puso en juego su vida. Llevo la sangre de una nación extranjera, una sumida en el pecado. Si no puedo pasar esta prueba y demostrar mi valía a la familia, será el destino. La flor de cerezo nacida de pisantemos y rosas, Cal finalmente lo confirmó. Ella era el objetivo. Pero mirándola, por cómo estaba sentada allí, aceptando así la muerte, algo dentro de Carl se retorció hasta convertirse en asco. Ustedes crearon esta maldita prueba. Murió mucha gente por ello. Y ahora que te toca morir, ¿lo aceptas como si no fuera nada? Si mueres, todos los que están afuera mueren contigo. Brown y su equipo. Jack, Man, Oliver, todos morirán también. Tal vez la vida y el dinero no significaban nada para las élites corporativas como ella. Pero había gente en este mundo que necesitaba a ambos para sobrevivir. Y esto no era algo que un fracasado pudiera simplemente aceptar y luego alejarse. Mover. Cal empujó a los guardias de seguridad de Arasaka a un lado. Ellos se tambalearon hacia atrás tal como habían empujado a los mercenarios antes. Entonces, mientras lo miraban con incredulidad, Cal se agachó. Me llevo el objetivo conmigo. ¿Alguna objeción? ¿Ella tiene una membresía del equipo de trauma? Los guardias de Arasaka se quedaron congelados, mirando a Carl levantar a su dama en sus brazos. Uno de ellos murmuró, casi como si estuviera aturdido. No, Cal entrecerró los ojos. Habla más alto. No te oigo. No. No lo hace. ¿Por qué no? En el momento en que aceptó hacerse la prueba y demostrar que su sangre noble era digna de continuar, le revocaron la membresía. Cal exhaló con fuerza. Bien. ¿Qué hay de Compaq Plaza? ¿Tienen equipos médicos allí? Sí. En la entrada hay una unidad médica exclusivamente femenina para atender imprevistos. Cal se burló. ¿Qué? ¿Tienes miedo de los derechos LGBTQ o algo así? ¿LGBT qué? Olvídalo. No importa. De todas formas no lo conseguirías. Entonces la expresión de Carl se volvió fría. Si aún les queda algo de dignidad, detengan a los atacantes. Llevaré a tu dama con los médicos. El equipo de seguridad de Arasaka observó en silencio y atónito cómo Carl se llevaba a la joven. Ninguno de ellos se movió para detenerlo. Ninguno de ellos se atrevió. Unos segundos después, se miraron el uno al otro. Y como si finalmente recuperaran algo de razón, levantaron sus armas y se prepararon para defender su posición. Incluso si, ya no tenían idea de qué hacer ante esta situación. Mientras Carl se movía rápidamente por el callejón, la mujer lo miró fijamente. Sus ojos estrellados se clavaron en su rostro. ¿Estás intentando salvarme? ¿Por qué? ¿Quieres completar la misión? Carl no la miró. Quiero salvar a la gente. Mis amigos y tú. Su voz era firme, pero entonces la miró. No creo que seas una buena persona. Pero, tienes unos ojos bonitos. Su agarre se apretó ligeramente. Entonces, en la escala de mis prioridades, donde salvar a mis amigos pesa el 99%, te dedicaré el 1% de mi preocupación. Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa brillante. Extraño. Te escuché antes, cuando estabas maldiciendo a corporaciones como yo. ¿Por qué seguirías teniendo piedad de mí? Cal suspiró. Ya te lo dije. Tus ojos son hermosos. ¿No se me permite apreciar algo bello? Entonces, su mirada se dirigió hacia adelante. Hacia la imponente plaza Compaq en la distancia. Un cerezo en flor arroja innumerables pétalos. Algunos caen al suelo y se descomponen. Pero Cal exhaló. Cayó justo en mis brazos. Eso es todo. Chapter 53. Chapter 53. Fazin de Akpa. ¿Cómo te llamas? Después de escuchar las palabras de Carl, la niña en sus brazos permaneció en silencio por un momento. Justo cuando Carl empezaba a sospechar que se había desmayado por una pérdida excesiva de sangre, ella habló. Su voz era apenas un susurro. Carl. Me llamo Carl. Kaka también trabaja. Miró a la niña que tenía en brazos y dijo, si te falta fuerza, deja de hablar. Cuanto menos digas, más posibilidades tendrás de sobrevivir. Pero Carl, al hablarme así, ¿no estás intentando que responda? Su rostro ya pálido se volvió aún más blanco, pero en ese momento, su expresión de repente se volvió seria. Entonces, como si estuviera diciendo algo de gran importancia, movió sus labios manchados de sangre y dijo. Haruko. Mi nombre es Haruko. Haruko. Al notar lo formal que era al respecto, Cal no dejó de moverse pero respondió de todos modos. En japonés, Haruko debería significar lo mismo que en chino, ¿verdad? Significa hija de cielos despejados. ¿Naciste en un día soleado? Realmente no encaja con el cielo grisillero de Smoke Night City, ¿verdad? La sonrisa de Haruko era deslumbrante. Como si con solo sonreír pudiera brillar en la penumbra. Tal vez por eso me lastimé, porque no pertenezco aquí. Tonterías supersticiosas. Cal quería burlarse, pero, mirando el rostro de Haruko, tan pálido y fuera de lugar en las luces de neón de Night City, se encontró incapaz de hacerlo. Espera un poco más. Ya casi llegamos. Cal había pensado en detener un auto, arrojar a Haruko dentro y correr como un loco hacia Compaq Plaza. Pero, quizás debido a los constantes disparos a lo lejos, no se acercó ningún vehículo. El único automóvil que se dirigía hacia ellos escuchó los disparos. Y dio un giro de 180 grados, acelerando a fondo en la dirección opuesta. Maldita sea, ¿desde cuando la gente de esta ciudad tiene tan buenas habilidades para conducir? Ni siquiera podría robar un coche adecuadamente. ¿Hasta dónde ahora? Un hombre adulto normal camina entre 1,7 y 2 metros por segundo.
Carl se movía rápido incluso cargando a Haruko, prácticamente estaba trotando, recorriendo alrededor de 6 metros por segundo. A este ritmo, la distancia restante hasta Compaq Plaza era menos de 1000 metros. Significado, estaría allí en unos 2 minutos. ¿Podrá Haruko durar 2 minutos? La mente de Carl recordó su conocimiento del equipo de trauma. Si una persona normal recibiera una herida de bala en el abdomen, siempre y cuando no se hayan afectado órganos vitales ni arterias importantes, generalmente podían sobrevivir unos 15 minutos. ¿15 minutos? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comenzó el tiroteo? Si incluyera todo el tiempo de inactividad y los retrasos, entonces sí todavía le quedaban unos 8 minutos. Mucho tiempo. De repente Carl sintió un poco de arrepentimiento. Cuando veía las danzas cerebrales de Trauma Team, solo elegía simulaciones de combate. Ahora que lo pensaba y nunca se había molestado en recibir formación médica. Lección de vida aprendida. Si Oliver estuviera aquí, al menos podría estabilizar a Haruko. Carl no podía hacer mucho. Si tocaba la herida podía empeorar las cosas. Pero este pensamiento desapareció. 10 segundos después, Carl estaba agradecido. Me alegro de que no fuera Oliver el que vino. Porque si hubiera sido Oliver no habría podido lidiar con esto. Parado directamente en el camino de Carl, bloqueando su paso. Era una figura enorme y descomunal. Carl tragó saliva con dificultad. Su voz salió ronca. ¿Esto también es parte de la prueba? Los ojos estrellados de Haruko reflejaron la enorme sombra. Una extraña reflexión apareció en su mirada. Pero con la misma rapidez, desapareció. En lugar de eso, dejó escapar una risa suave. Y susurró quizás, no. Entonces, su expresión cambió, en algo indescriptible. Parece que vamos a morir juntos, Carl. Puede que tus ojos sean hermosos, pero odio a los perros corporizados. ¿Morir juntos? Sí, no, gracias. Carl colocó cuidadosamente a Haruko contra el hedor de una jardinera al costado del camino, dejándola descansar en posición sentada contra las plantas. Incluso en el año 2075, en los maceteros aún había plantas verdes auténticas. Aunque, ¿quién sabía si hoy recibirían algunos nutrientes adicionales? Sus movimientos eran firmes, asegurándose de no causarle ningún dolor innecesario. Solo después de asegurarse de que estaba acomodada, Carl dirigió su atención a la figura de 2,5 metros de altura que estaba en su camino. Un imponente AKPA, con ambos brazos sujetando un cañón Gatling, bloqueando la carretera por completo. Cañón Gatling, un arma con un calibre superior a 20 milímetros, diseñado para fuego continuo. Así que realmente fue una AKPA. Carl lo esperaba. Quizás incluso lo deseaba inconscientemente. ¿Fue esto algún tipo de sueño hecho realidad? ¿Gato y ratón? Carl no creyó ni por un segundo que este piloto de AKPA acababa de notarlos y ahora los estaba persiguiendo. No, esto pareció deliberado. La forma en que la enorme máquina avanzó lentamente, cortándoles deliberadamente el escape, la forma en que esperaba, dejando que Carl pensara que tenía una oportunidad antes de revelarse, sí. ¿Este juego enfermizo? El clásico gato y el ratón. El piloto de AKPA miró a Haruko, pero, por extraño que parezca, no parecía particularmente interesado en ella. A pesar de ser ella el objetivo de toda esta operación. No, su atención estaba en Carl. Entonces, la AKPA levantó su cañón, pero en lugar de apuntar, el piloto hizo algo extraño. Golpeó el cañón, deslizó los dedos hasta la mitad de su longitud y luego señaló su propio casco. Los ojos de Carl se entrecerraron. Ese gesto eso significaba solo una cosa. Ah, así que eres tú. El piloto que estaba dentro era el mismo francotirador de antes. El que Carl había disparado en la cabeza. El que debería haber muerto. Supongo que realmente debería haber terminado el trabajo en ese momento. El piloto de AKPA no respondió. Simplemente levantó lentamente su cañón Gatling. Como un belugo saboreando el momento antes de matar. Para él esto era un ritual. Dejando que su presa entendiera exactamente quién estaba a punto de destrozarla. Una pequeña cortesía enfermiza, ¿eh? La respiración de Carl se detuvo por una fracción de segundo. Entonces, se giró y echó a correr. ¿Por qué? ¿Qué clase de idiota se quedaría ahí y se opondría frontalmente a una AKPA? Con nada más que una pistola y algún ciberware de mala calidad. Sí, no. No está sucediendo. Tratando de escapar, el piloto de AKPA lo había visto antes. El pánico. La desesperación. Los inútiles intentos de escape. Había destrozado a docenas como este. Y Carl no sería diferente. En el momento en que Carl se giró, el cañón Gatling cobró vida con un rugido. Oh. Lo hubiera hecho. Si no fuera por el pequeño objeto que rodaba hacia los pies de la AKPA. Un objeto redondo y metálico. Una granada. Chapter 54. Capítulo 54. Combate. A todo piloto de la AKPA, antes de ponerse el traje y experimentar ese poder inhumano, siempre se le advertía sobre una cosa. No te dejes llevar demasiado por la emoción del poder. Y lo más importante. Tenga siempre cuidado con las granadas y los cohetes. El blindaje de un AKPA era comparable al de un tanque de batalla principal, pero incluso un tanque podía resultar inutilizado o destruido si era alcanzado por suficientes cohetes antiblindaje. ¿Y granadas? Aunque no son tan letales, aún podrían representar una amenaza. Entonces, cuando la primera granada de Carl rodó hacia los pies del AKPA, el piloto la esquivó instintivamente, saltando a un lado antes de que pudiera explotar. Pero, no lo hizo. La granada simplemente permaneció allí. Inmóvil. Un fracaso. El piloto apenas tuvo tiempo de procesar este pensamiento cuando Carl lanzó otro. Esta vez, en lugar de esquivarlo, dudó. Un cañón Gatling era muy pesado, incluso para alguien con un traje AKPA. Ya no podía hacer ningún truco de francotirador sofisticado como antes, disparando a un objetivo en movimiento en el aire. Así que lo esquivó de nuevo, ejecutando instintivamente una maniobra evasiva perfecta que le habían inculcado durante incontables sesiones de entrenamiento.
La granada cayó al suelo cerca. Y al igual que el último no explotó. Otro fracaso. No. Ahora él entendió. Carl estaba interpretándolo. Una ola de humillación se abatió sobre el piloto. La primera vez que Carl lo humilló fue cuando lo superó en un duelo. ¿Ahora? De nuevo. ¿Ser burlado, engañado, por algún mercenario callejero? ¿A él? ¿Un soldado de élite? ¿Un hombre que había superado a docenas de competidores y asegurado su posición por encima de todos ellos? Imperdonable. Esta misión era demasiado importante. Sus superiores habían violado las leyes de Night City solo para introducir de contrabando un traje de la ALPA en la ciudad para esta operación. Y no podía permitirse el lujo de fracasar. El piloto de la ALPA apretó los puños y su humillación se transformó en rabia. Sus órdenes habían sido claras. Pero en este momento, a él no le importaban ni lo más mínimo las órdenes. Todo lo que importaba estaba matando a Carl. Dejando atrás a Haruko, el piloto de ALPA cargó, persiguiendo a Carl hasta un edificio cercano. ¿Esconderse tras los muros? ¿Crees que eso te salvará? Su traje ALPA era un prototipo de combate de nuevo desarrollo. Un ALPA de clase media diseñado para operaciones de precisión en el campo de batalla. No tan ágil como un ALPA ligero. Pero no es tan engorroso como uno pesado. Perfectamente equilibrado. El peso del ALPA dejó huellas profundas en el pavimento a medida que avanzaba. Un testimonio de la potencia bruta almacenada en su marco reforzado. El piloto se tranquilizó y analizó sus errores anteriores. Su armadura podía resistir granadas. Debería haberlos ignorado. Le disparó a Carl en el momento en que se dio la espalda. Pero se arrepintió de haber jugado con él al gato y al ratón. Ni siquiera por un segundo. Cada piloto de la ALPA, cuanto más tiempo pasaba dentro de su traje, más se hundía en sus propios delirios. No eran humanos. Eran dioses de la guerra. La pesadilla de cualquier campo de batalla. Y la verdad, ni siquiera sus entrenadores se atrevieron a romper esa ilusión. Porque en el momento en que un piloto de la ALPA se dio cuenta de que era solo otro soldado en una máquina, la locura se instaló. Nunca podrían regresar atrás. La ALPA avanzó a toda velocidad. Cerrando la distancia en segundos. Cal apenas había logrado entrar al edificio. Cuando el piloto hizo su siguiente movimiento. Su método de entrada preferido. Pura fuerza bruta. Él cargó. Para una ALPA, las paredes de hormigón eran tan resistentes como el tofu. De hecho, para un piloto de ALPA, que había pasado más tiempo destrozando piedras que cortando tofu, de hecho, es posible que el hormigón sea el más débil de los dos. Señor, deberá registrarse, el piloto escuchó una voz desde el otro lado de la pared, aparentemente hablándole a Carl. Pero otro sonido lo interrumpió. La bella música de un muro rompiéndose. Chocar. Rodeado de gritos de terror, el piloto de la ALPA atravesó el hormigón y entró en el vestíbulo del edificio. Un espacio amplio y abierto de 800 metros cuadrados. 7 empleados con uniformes de recepción se quedaron congelados. Impactado por su repentina y violenta entrada. Pero el piloto los ignoró. Eran insectos. Aplastable. Desechable. Su único objetivo era Carl. Sus ojos recorrieron la habitación. Entonces, allá. La silueta de Carl apareció en lo alto de una larga escalera mecánica que conducía del primer piso al segundo. La distancia. 20 metros. Sin dudarlo, el piloto levantó su cañón Gatling. Y apretó el gatillo. La ametralladora de la ALPA cobró vida rugiendo. 2000 disparos por minuto, un chorro de plomo que se transforma en una sólida línea de cobre en el aire. Las balas atravesaron la escalera mecánica, destrozando la estructura metálica y haciendo volar fragmentos de piedra y acero. Pero, sin sangre. Sin carne. Cal había desaparecido antes de que las balas pudieran alcanzarlo. Una afortunada esquiva en el último segundo. No importa. Él no escapará. El piloto de la ALPA avanzó a toda velocidad y se detuvo en la base de la escalera mecánica destruida. Entonces, él se agachó. Apretando sus piernas mecánicas. Y, saltó. Un solo salto lo impulsó 5 metros en el aire. Directo al segundo piso. Y allí él vio a Carl. Solo, Cal ya no corría más. Él estaba esperando. Como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. Cal lanzó una granada. Esta vez, explotó. Aire. Justo en el camino de la ACPA. La onda expansiva golpeó con fuerza, rompiendo el impulso ascendente del piloto. Enviándolo en picada de regreso al primer piso. Lo último que logró hacer, antes de estrellarse contra el suelo con un estruendo ensordecedor, era apretar el gatillo. Pero nunca llegó a ver si había dado en el blanco. Chapter 55. Chapter 55, 4 seconds. Cal jadeaba en busca de aire, sintiendo el cálido hilo de sangre corriendo por su frente. Al menos todavía estaba vivo. Había anticipado que el piloto de ALPA le dispararía. Así que se había esquivado con antelación. No había sido alcanzado directamente por las balas de 20 milímetros que podrían haberlo partido por la mitad. Pero la metralla de las balas que impactaron en el suelo lo habían cortado bastante. Cal se arrancó un trozo de su camiseta interior de debajo de su chaleco balístico, limpiándose la sangre de la frente antes de atar una venda improvisada alrededor de la herida. Solo para evitar que la sangre lo ciegue en la pelea que se avecina. Esto es realmente malo, miró la hora. 8 minutos, ahora solo quedaban unos 7. Eso significaba que tenía 7 minutos para derrotar a la ACPA. Y llevar el objetivo a Compec Plaza. Sí, sigue soñando. ¿Qué tenía? Un monoide, una pistola tecnológica Kenshin y algunas granadas. Y se suponía que debía derribar un ACPA de 2,5 metros de altura. Un tanque andante cuyo guantelete blindado era casi tan ancho como todo su cuerpo. Esto es una mierda de muy alta dificultad. Un intento de speedrun sin éxito. Sería bueno si pudiera recargar desde un punto de control. Probablemente lo lograría en 10 intentos o menos.
La mente de Carl corría, tratando de descubrir algún tipo de estrategia de batalla. Entonces, él lo escuchó. El ACPA que acababa de volar desde el segundo piso se estaba moviendo nuevamente. El gran peso del objeto hacía que fuera imposible ignorarlo. Y luego, silencio. Carl se quedó congelado. El enemigo había dejado de moverse. ¿Por qué? Hace un segundo, el tipo estaba decidido a perseguirlo. Y ahora simplemente se quedó quieto. El estómago de Carl se retorció. Y luego, él lo descubrió. Ya no necesitas subir aquí. Te tengo. Dentro de su casco, el piloto de ACPA sonrió. Levantó su cañón Gatling. Apuntó a la posición de Carl en el segundo piso. Y despedido. El rugido de los disparos lo oyó todo. Carl no fue alcanzado directamente. Pero el suelo debajo de él fue completamente borrado. Antes de que pudiera reaccionar, toda la sección del segundo piso se derrumbó. Buenas noticias, tuvo suerte. Ninguna bala lo había alcanzado. Malas noticias, el círculo de destrucción tenía 6 metros de ancho. Y no tenía ruta de escape. Entonces, él cayó. El piloto de la ACPA sonrió. Su táctica había funcionado. Había obligado a Carl a enfrentarse a él cara a cara. La diferencia en equipamiento era demasiado grande. Las desesperadas luchas de Carl no eran más que un desafío infantil. Fácilmente contrarrestado. Parece que se acabó, rata. El cañón Gatling de la ACPA giró hacia Carl. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, la mano de Carl se extendió rápidamente. Un fino alambre plateado se movió hacia adelante. Un monoalambre. Podía cortar carne, metal y hueso. Era muy afilado. Pero, había una cosa que no podía cortar. Una armadura de la ACPA. El monoide atravesó aproximadamente 1 centímetro de la armadura exterior del ACPA, envolviéndose alrededor de la superficie. Carl le dio un tirón. Y rápidamente se dio cuenta de que su fuerza no era rival ni siquiera para un solo dedo de la ACPA. Oh, bueno, parece que realmente es esto. El piloto de la ACPA ni siquiera se inmutó. Incluso mientras Carl atacaba, el cañón Gatling seguía elevándose lentamente. La arrogancia presuntuosa de quien mira hacia abajo a un insecto nunca abandonó la postura del piloto. Carl podía oír el monoide tensándose, el zumbido mecánico de su tensión llegando a su límite. Está bien, lo entiendo. Es demasiado pedirte. Un último favor, entonces. Incluso aunque pareciera desesperado y feo, él no iba a caer sin luchar. Sé testigos de mi lucha final. Carl sonrió. El piloto de ACPA estaba confundido. Lo que quería ver era la desesperación de Carl. Ya fuera rabia, terror o súplica, cualquier cosa menos una sonrisa. Porque eso significaría que su superioridad había quedado demostrada. Y, sin embargo, allí estaba un mercenario callejero, sonriente. Gracias por subestimarme. El monoide enrollado alrededor del brazo del ACPA de repente se iluminó. Estaba cargándose. Cuando estén completamente cargados, los monoalambres podrían mejorar sus bordes ya afilados con calor eléctrico. Y ese único momento de agudeza aumentada fue suficiente. ZZZZZ. El crepitar de la electricidad hizo eco. El monoide se hundió más profundamente. No 1 centímetro, sino 10. La armadura de metal se partió. Sus bordes brillan intensamente, derritiéndose ligeramente. Y debajo de eso carne. Por primera vez, el piloto de ACPA sintió dolor. No solo dolor físico, pero un golpe a su orgullo. Él estaba por encima de los humanos. Más allá de ellos. Intocable. Pero ahora, había sido herido por un simple humano. ¿Enojado a un dios? ¿Quién lo sabía? Carl tiró hacia atrás el monoide, se disparó y cortó ambas muñecas de la ACPA. Como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, sus propias manos fueron cortadas. Un corte quirúrgico limpio. Monoide nunca decepciona. Mientras Carl caía hacia atrás, las manos cortadas, todavía agarrando el monoide, permaneció pegado a la armadura de la ACPA. Sus brazos, ahora medio muñones mecánicos, rociaban sangre. Pero el Civil había hecho su trabajo. Ahora, era el turno de Carl. Estaba cayendo y su cuerpo se desplomó hacia atrás. Por encima de él vio la luz. El techo del segundo piso estaba roto. La luz del sol se filtraba a través de las grietas. Los candelabros destruidos dejaron todo el piso a oscuras. Sin embargo, allí arriba estaba brillante. Como un cielo despejado. Carl se dejó caer y el piloto de la ACPA, todavía conmocionado por el dolor, no se dio cuenta. Las manos cortadas se pegaron a su armadura. Acababa de abrir. Adentro, 2 granadas. Sus alfileres habían sido quitados hacía mucho tiempo. Ahora bien, ¿cuántos segundos tarda una granada en explotar después de quitarle el seguro? 4. Quizás 5. ¿Y cuántos segundos habían pasado? Exactamente 4. Auge. Chapter 56. Chapter 56, Legend. Carl quedó impresionado por la explosión. Pero no estaba muerto. Una detonación a quemarropa que incluso un ACPA tendría dificultades para sobrevivir. Y aún así Carl estaba vivo. ¿Por qué? Porque la ACPA se llevó la mayor parte de la explosión. Las granadas habían sido envueltas en el monoide, colgando de los brazos de la ACPA. Y cuando las manos cortadas de Carl se abrieron, las granadas cayeron en su pecho. La explosión se produjo frente al ACPA, donde solo su casco podía protegerlo. Mientras tanto, Carl tenía mucho donde esconderse. En primer lugar, los brazos revestidos de acero del ACPA, más gruesos que todo su cuerpo, bloquearon la mayor parte de la explosión. Y segundo, ¿y ese cañón Gatling que sostenía la ACPA? Esa cosa tenía un cañón enorme, un cuerpo robusto, el escudo perfecto. Con una cobertura tan sólida, y el hecho de que ya se había agachado hasta el suelo, Carl no tenía ninguna razón para morir. Pero morir no era lo mismo que estar bien. Maldita sea, eso duele. Tendido entre los escombros, rodeado de candelabros destrozados y restos, Carl se sentía como un trozo de carne descuartizada.
Cada nervio de su cuerpo gritaba. Duele muchísimo, pero no me deja morir. ¿Qué clase de broma cruel es esta? Carl se movió ligeramente y de inmediato me di cuenta apenas podía moverse. Mierda, todavía tengo que sacarla de aquí. ¿Cómo se suponía que debía cargarla ahora? ¿Hacerla apoyar sobre su espalda? ¿Tendría siquiera la fuerza para aguantar esas heridas? ¿Cuánto tiempo faltaba? ¿Tal vez 4 minutos? ¿4 minutos? Apretando los dientes, Carl obligó a sus brazos destrozados a incorporarse hasta quedar sentado. 4 segundos de descanso. Luego otros 4. Solo necesitaba ponerse de pie. 1. Grieta. 2. Sonido metálico. 3. Crujido. 4. Una mano emergió de los escombros. Un brazo destrozado y ensangrentado, colgando de un mero hilo de músculo. Apenas adjunto. Oh, por el amor de Dios. Carl observó impotente cómo la pila de escombros se movía. La APA apartó el hormigón roto, la cabina se abrió y hubo chispas eléctricas por todas partes. Sin embargo, a pesar de su maltrecho estado, el piloto todavía estaba de pie. ¿No puedes simplemente quedarte muerto? Carl intentó alcanzar su Kenshin, solo para recordar. No tenía manos. Debería preguntarte eso. Por primera vez, el piloto de APA habló. Su rostro, medio destrozado, sonrió una sonrisa victoriosa. En comparación con Carl, que apenas podía moverse, todavía podía controlar su APA. Esa brecha en la movilidad fue el factor decisivo. No importa lo fea que haya sido esta batalla, no importaba lo cerca que había estado de la muerte, nada de eso importaba. Él ganó. Así que, así es como realmente se siente la victoria. La APA avanzó pisando fuerte, paso a paso atronador. No tan lento como antes. Pero realmente lento, debido al daño. Pero la velocidad ya no importaba. Carl no podía moverse. Todo lo que el piloto tenía que hacer era acercarse, y terminar esto. La ejecución más sencilla, un solo puñetazo. Un puño de metal en su torso. Y la parte superior del cuerpo de Carl desaparecería. ¿Había alguna salida? Carl buscó en su mente, pero en el fondo, él ya lo sabía. Esta vez, realmente estaba muerto. Yo, con 8 años, mirando las gotas de lluvia en la ventanilla del coche, apostando a quién ganaría la carrera, y entonces vino una ráfaga de viento y se los llevó a todos. Quizás, incluso en aquel entonces, ya lo sabía y la mierda rara vez sucede como uno quiere. Arrepentirse. ¿Arrepentimiento de qué? Parece que no podría sacar a Brown, Oliver y los demás de allí sanos y salvos. Este trabajo, tal vez realmente iba a morir bajo los cerezos en flor. ¿Hubo algo más? Por supuesto. De repente, Carl recordó algo importante, tan importante que, en el momento en que pensó en ello, su ánimo se animó un poco. Ni siquiera pude comer el cerdo que pedí. La señora Wells, la hermana de Oliver, su padre, si supieran que estamos muertos, quedarían devastados, ¿no? Tal vez, la gente realmente piensa en cosas al azar antes de morir. Pero la muerte no espera. Unos pasos pesados se detuvieron justo frente a él. Esto es encantador. No creo que pueda olvidarte nunca. ¿No me olvidarás? Carl sonrió débilmente. Entonces bajaré primero a ver el paisaje. Quizás te dé otra paliza cuando llegues. Suena bien. Será mejor que empieces a aprender a pilotar un ACPA, o volveré a ganar. El piloto de ACPA se rió entre dientes. Entonces, sin dudarlo, su puño cayó estrepitosamente. Al borde de la muerte ya no quedaba nada que decir. Carl debería haber cerrado los ojos y aceptarlo. Pero no lo hizo. Porque vio algo. El tiempo no se detuvo, no, era él. Pudo ver a alguien moviéndose a gran velocidad. Esa figura, eso era una máquina. Otra máquina. Sandevistan. En ese momento congelado, Carl vio una figura atravesar el campo de batalla a una velocidad inhumana, acercándose justo a su lado y al piloto de ACPA. Entonces, una mano metálica se extendió. En ese momento ni siquiera una gota de sangre cayendo habría perturbado el silencio. El piloto de ACPA se dio cuenta. Sus ojos se movieron lentamente, tratando de ver qué estaba pasando. Pero en su estado dañado, no fue lo suficientemente rápido. Una mano mecánica se envolvió alrededor de su garganta expuesta. Y luego, con un apretón y tirón casual, su cabeza había desaparecido. Carl lo vio todo. Observé la mirada congelada de sorpresa del piloto de ACPA. Esa sonrisa persistente en su rostro arruinado, todavía convencido de que la pelea ya había terminado. La misma sonrisa que Carl había mostrado hacía unos momentos. Lo siento, parece que tuve suerte esta vez. Carl parpadeó, una fuente de sangre cayó sobre él. Adelante, me tomaré mi tiempo, y luego te daré una paliza cuando llegue. El asesino metálico que acababa de arrancarle la cabeza al piloto, se volvió hacia Carl. No. Ese hombre se volvió hacia Carl. Un par de ojos rojos brillantes. No había humanidad en ellos. Solo intención asesina fría y despiadada. Chico, voy a hacerme cargo de tu trabajo. Eso fue lo último que oyó Carl. Antes de perder el conocimiento. Y Carl sabía quién era. De hecho, todos los mercenarios del mundo sabían quién era. Una leyenda. Adam Smasher. Chapter 57. Chapter 57. Apetal for apetal. Me siento como si acabara de regresar de entre los muertos. Claro que sí. Estuviste colgando de un hilo durante 2 días, casi estiras la pata. Acostado en la cama del hospital, las primeras palabras de Carl después de despertarse fueron inmediatamente comentadas por Jack. Entonces, ¿qué diablos pasó? Carl miró a Oliver, que estaba sentado al otro lado de la cama. No tenía ni idea de por qué se había despertado en una cama de hospital. ¿Y por qué lo primero que vio fueron 2 caras de idiotas mirándolo fijamente? Carl, creo que puedes insultarnos directamente. No hace falta disfrazarlo como una conversación informal. Oliver, envuelto en vendas, claramente tampoco estaba en muy buen estado. Tras poner los ojos en blanco ante Carl, le explicó lo sucedido. El sprint final de Carl para alcanzar el objetivo en realidad había sido más largo de lo que había pensado originalmente.
Mientras Agpa estaba ocupada buscándolo, el personal médico estacionado en Compek Plaza encontró al objetivo y lo puso bajo custodia protectora. Y como el objetivo había llegado sano y salvo, los atacantes habían recibido órdenes de retirarse. Y luego, entonces, cuando Jack y los mercenarios sobrevivientes llegaron a la última ubicación conocida de Carl, vieron cómo se llevaban su cuerpo bajo una sábana blanca. Todos pensábamos que estabas muerto. Jack incluso empezó a gritar e intentó robarte el cuerpo. Mentira. Eras tú el que gritaba. Yo solo entré corriendo. Jack corrigió a Oliver con un bufido molesto y luego continuó la historia. Fue entonces cuando el equipo médico de Arasaka les informó que Carl en realidad no estaba muerto. Antes de recibir su propio tratamiento, el objetivo había dado órdenes específicas para asegurarse de que Carl también fuera tratado. La sábana blanca era simplemente para taparlo. Porque parecía demasiado espantoso y los médicos no querían asustar a la joven. Oh, hablando de esa joven, nuestro objetivo, Carl, ¿sabes siquiera quién es? Jack golpeó la cama con la mano, visiblemente emocionado. Aparte de hacer temblar la cama y el cuerpo dolorido de Carl, la acción no hizo mucho. De hecho, protegimos a alguien importantísimo. Nunca pensé que estaríamos protegiendo a alguien como ella. Jack respiró profundamente. Ella es una Arasaka. Conozco a Arasaka. Arasaka, una megacorporación familiar japonesa. Ofrece servicios de seguridad bancarios y legales a las corporaciones más grandes del mundo. Para 2075, será una de las entidades más poderosas del planeta. Una princesa corporativa de un imperio dinástico. Por supuesto que Carl lo sabía. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es enorme. Oliver interrumpió desde un lado. Arasaka Anako. Su madre es Arasaka Michiko, una de las líderes clave de la corporación. ¿Y su bisabuelo? Arasaka Saburo. Ese es Arasaka Saburo, Carl. El emperador de Arasaka. Uno de los hombres más poderosos del planeta. De alguna manera, nos vimos involucrados con su familia. Me parece bien. Carl permaneció tranquilo. Aceptamos un trabajo. Lo terminamos. Así son las cosas entre un cliente y un contratista. ¿Estás seguro de eso? Oliver levantó una ceja y observó a Carl atentamente. No había nada sospechoso en la expresión de Carl. Quiero decir, Jack y yo podemos decirlo con seguridad. No tenemos ningún vínculo con ella. ¿Pero qué pasa contigo? Oliver levantó la manta que cubría los brazos de Carl y señaló sus manos. Si no tuvieras ninguna conexión con ella, entonces, ¿por qué ella personalmente exigió que te trataran? ¿Por qué pagó por un equipo completo para reemplazar tus manos? ¿Mis manos? Solo entonces Carl se dio cuenta. Sus manos se sentían diferentes. Lo último que recordaba antes de desmayarse, sus manos habían desaparecido. Sus brazos estaban destrozados. Pero ahora Carl levantó los brazos. Sus manos parecían iguales. Pero ellos no sentían lo mismo. Había un nuevo tipo de fuerza debajo de su piel. Esto es, la mejor estructura ósea reforzada con titanio. La médula ósea mejor densificada. Las mejores articulaciones cibernéticas. La mejor piel sintética. La voz de Oliver era ilegible. Carl, ahora podrías hacer un agujero en una pared de hormigón. Carl intentó mover la mano para rascarse la cabeza, solo para darse cuenta. Se sentía exactamente igual que su vieja mano. De hecho, casi parecía más suave. Todo fue lo mejor. Eso fue bastante aterrador. Esto no prueba nada. Carl se encogió de hombros. Ella es una princesa Arasaka. Ella es rica. Ella vio lo mucho que trabajábamos y nos dio un hueso. ¿No es normal? ¿Normal? Jack y Oliver intercambiaron miradas. Carl parecía como si realmente hablara en serio. Como si realmente creyera que no había nada extraño en esto. ¿Pero existía realmente algo así como un heredero de Arasaka con conciencia? De ninguna manera. Esto era muy sospechoso. Está bien. Digamos que no nos importa nada de eso. Oliver sacó un chip de datos y lo colocó sobre la manta de Carl. Entonces explica esto. ¿Explicar qué? Carl agarró el chip y, al ver las miradas expectantes de Oliver y Jack, lo conectó a su interfaz neural. Un segundo después, apareció un número en su cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.000.000 de remolinos. Carl se quedó congelado. Espera, ¿no se suponía que serían 100.000? Sí. Eso es lo que pensábamos también. Jack entrecerró los ojos, examinando con sospecha la expresión de Carl. Estaba empezando a preocuparse. ¿Su amigo vendió algo? La princesa Arasaka vio esto como un regalo personal. Dijo que era solo para ti. Y el que lo reparó nos pagó los 100.000 originales después. Los ojos de Jack atravesaron a Carl. Entonces, Carl, ¿seguro que no tienes ningún problema? Supongo. Carl pensó por un momento. Y encontró una razón. ¿Será porque hice un APA en solitario? No. Mierda, casi me muero. ¿Qué tiene de malo ganar algo de dinero extra? Oh, lo sabemos. Jack resopló. Las imágenes de esa pelea todavía están disponibles. Alguien las filtró. Toda la maldita ciudad está hablando de ello. Los APA están prohibidos en Night City. Y entonces, de repente aparece una APA. Y algún mercenario casi lo derriba. Carl, eres famoso. ¿Un nombre importante? Carl parpadeó. Más o menos. Oliver siguió observándolo, todavía un poco escéptico. Pero después de un momento él simplemente se rió. Lo que sea. Mientras estés vivo, todo estará bien. Si dices que no es nada, entonces no es nada. Jack le dio una palmadita a Carl en el hombro. Y si alguna vez Arasaka te hace algo, nos tienes. ¿Por qué suena como si pensaran que soy una chica indefensa obligada a contraer un matrimonio corporativo? Carl suspiró. Ambos saben que odio el cuerpo. Ella te dio los mejores ciberbrazos. Y 1.000.000 de remolinos. Bueno, quiero decir, no odio a toda la gente de las corporaciones. Solo a los imbéciles. Sí, lo que sea.
Jack y Oliver pusieron los ojos en blanco y luego comenzaron a ayudar a Carl a prepararse. El hospital de Arasaka les puso escalofríos. Si no fuera por Carl, ni siquiera habrían puesto un pie aquí. Ahora que Carl estaba despierto y era hora de salir de allí, carajo. Entonces, ¿viste a Adam Smasher? Solo por unos segundos. Luego me desmayé. Ese tipo es una leyenda. En otra parte del hospital, muy por encima de ellos, un par de ojos violetas observaron la silueta de Carl desvanecerse en la distancia. Dentro de su kimono flotante, un pequeño cuchillo se clavó en sus dedos. Tan rápido que era casi invisible a simple vista. Una flor de cerezo ha caído 1000 veces. Pero esta vez cayó en manos de alguien. El cuchillo voló hacia adelante. Y apuñaló a un Max Dog sin usar, manchado de sangre. Hace 2 días ese mismo inhalador estaba firmemente agarrado en sus manos. Presionada contra su propia herida. Su agarre en aquel entonces había sido tan estricto como Carl cuando sostuvo esa granada. Un pétalo por un pétalo. Chapter 58. Chapter 58. Misty. Tras salir Carl y los demás del hospital, su primera parada fue la clínica de Víctor. Aún les inquietaba un poco la tecnología de Arasaka. Unas horas más tarde. Estos implantes de firmware son de los mejores del mercado. Algunos incluso son modelos internos que las corporaciones no venden públicamente. ¿En qué demonios se ha metido esta vez? Carl perdió medio brazo y se lo reemplazaron con algo que ni siquiera tiene puerta trasera. Maldita sea. Quien instaló esto sabía lo que hacía. Riperdog Víctor bajó la pantalla junto a la mesa de operaciones, chasqueando la lengua con asombro mientras examinaba las nuevas manos de Carl. Oldvik, ¿no has visto todos los vídeos que la gente ha estado compartiendo en la ciudad estos últimos días? Jack señaló la computadora en el escritorio de Víctor. Solo busca mercenarios y ACPA y verás con qué se topó Carl. ¿ACPA? ¿Se encontraron con una de esas cosas? Víctor siguió ajustando los datos, negando con la cabeza. Bueno, si regresaste con vida, diría que tuviste muchísima suerte. En serio. Oliver estiró la espalda con una mano en la cintura y bostezó. Llevo días soñando con disparos. ¿Quieres que te recete algunos sedantes? No, creo que ya me estoy acostumbrando. Mientras charlaba con Oliver, Víctor terminó la última parte de la calibración de datos. Dejó la tableta y miró a Carl. Muy bien, listo. No se ha detectado ningún problema. Gozas de perfecta salud. Gracias, viejo Vic. Carl sonrió, se bajó de la mesa de operaciones y extendió una invitación. ¿Qué te parece si nos acompañas a cenar y ver una película esta noche? ¿Unas copas para celebrar que regresaste sano y salvo? Mañana me conviene más. Tengo un paciente que llega más tarde. Probablemente estaré ocupado toda la noche. Víctor giró su silla hasta su escritorio y les indicó que se fueran. Vayan y diviértanse esta noche. Vamos, viejo Vic, eres uno de nosotros. Jack se rió entre dientes, pero Víctor simplemente le restó importancia con un gesto de la mano. No, ya estoy viejo para eso. Chicos, diviértanse, pero no se queden fuera hasta muy tarde. Y traigan a Carl mañana para una cita de seguimiento, por si acaso hay algún problema de rechazo. Muy bien, mañana traeremos a Carl. Y, ya que estamos, te llevaremos a casa de Oliver para tomar algo. Después de despedirse, el grupo abandonó la clínica de Víctor y se dirigió a Misty's Esotérica, la pequeña tienda dirigida por la novia de Jack, Misty. Jack empujó la puerta trasera y la llamó. ¿Cómo va el negocio, Misty? Igual que siempre, casi ningún cliente. ¿Se marcharon todos bien? Misty, la novia de Jack, era una mujer rubia con maquillaje de ojos ahumado. Antes de darse la vuelta al oír la voz de Jack, había estado sentada tranquilamente en el mostrador, mirando la calle, esperando a que entrara un cliente. Sí, estamos todos bien. Jack se acercó a Misty con naturalidad, apoyándose en el mostrador con una mano y acercándose un poco más. Planeamos llevar al viejo Vic a casa de Oliver mañana. ¿Quieres venir a pasar un rato? Jack y Misty no llevaban mucho tiempo juntos, pero se conocían desde niños. Eran prácticamente amigos de la infancia. Sus interacciones eran, por supuesto, cómodas, pero aún así, Misty rechazó su invitación. Ustedes, muchachos, tienen su propia reunión. Prefería no tener que arrastrar su trasero borracho a casa más tarde. Como mujer, Misty obviamente no podía quedarse en casa de Oliver como Jack, Carl y Víctor. Si iba, tendría que volver sola a casa, y Jack no se sentiría cómodo dejándola hacerlo. Eso probablemente significaría que él también terminaría volviendo borracho y tambaleándose con ella. ¿Qué tal si cambiamos la ubicación? Oliver, que había estado escuchando desde un costado, sugirió. Podríamos ir al Coyote. Así podemos relajarnos y... Antes de que pudiera terminar, sintió un tirón en el brazo. Instintivamente, giró a la izquierda y se encontró con Carl mirándolo con una mirada de ¿qué demonios estás diciendo? ¿Qué? Oliver, confundido, siguió la mirada de Carl hacia Misty, y entonces lo entendió. Mierda. Eso fue una tontería. Quizás era la falta de sueño lo que le estaba afectando, pero había pasado por alto algo por completo. Sugerir el Coyote fue probablemente una idea aún peor para Misty. Porque en el Coyote, estaba ahí la señora Wells. A la señora Wells nunca le había gustado mucho Misty como novia de Jack. Siempre había preferido a la anterior novia de Jack, la de los Valentino. Por eso, la relación entre Misty y la señora Wells era incómoda. Encontrarla allí. Sí, sería un desastre. Oh, Oliver se rascó la cabeza con torpeza. Olvídate de lo que dije, Misty. Fue culpa mía. Está bien. No es gran cosa. Misty lo ignoró, pero había una ligera tristeza en sus ojos. Amaba de verdad a Jack, su amigo de la infancia que se convirtió en su novio, pero el amor y la familia no siempre se llevaban bien. Drama clásico de suegra. Carl suspiró internamente mientras observaba la vergüenza de Oliver y a Jack luchando por encontrar las palabras adecuadas para consolar a su novia. Misty era una buena chica. Cualquiera que pasara un rato con ella lo notaba. Carl estaba sinceramente feliz de que Jack tuviera a alguien como ella. Pero, al mismo tiempo, también respetaba a la señora Weiss. El conflicto entre ambos era algo que Carl no tenía idea de cómo solucionar. Diablos, incluso como forastero, parecía una situación imposible. Jack lo pasó mal.
Pero antes de que la atmósfera pudiera volverse más incómoda, el teléfono de Carl se iluminó con una llamada entrante, rompiendo la tensión. Quien quiera que seas, te debo esto. Oye, ¿quién es este? Carl ni siquiera miró el identificador de llamadas antes de contestar, y habló deliberadamente lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Como era de esperar, los demás inmediatamente volvieron su atención hacia él. Tengo un trabajo para ti. ¿Vas a querer entrar? Caca. ¿Esa voz? ¿Blanca? Sí. ¿Qué? ¿No reconoces mi número? ¿Ni siquiera reconoces mi voz? No, claro que no. El tono de Carl cambió inmediatamente a un tono profesional. Siempre era amable con los empleadores generosos. Simplemente no esperaba que me hablaras como si fueras un solucionador de problemas. Hablando de reparadores, así que así suenan todos, ¿eh? En fin. Carl, ¿conoces Afterlife? Nos vemos allí. Tengo un trabajo que discutir a detalle. Carl cambió al modo altavoz, permitiendo que todos escucharan la conversación. En el momento en que se mencionó Afterlife, los ojos de Oliver y Jack se iluminaron. ¿Vida futura? ¿Como en el bar de Afterlife? ¿El bar donde solo podían entrar reparadores, clientes y mercenarios de primer nivel? Sí. La tensión incómoda desapareció por completo. Chapter 59. Chapter 59. Afterlife. Hola, Carl, Oliver, ¿cómo estoy? Jack se sacudió la chaqueta, mostrando una sonrisa confiada. Parezco un mercenario rudo listo para entrar más allá. Te estás esforzando demasiado. Oliver miró la cadera de Jack, donde había un subfusil Saratoga colocado deliberadamente para mayor visibilidad. Luego, le dio unas palmaditas a su propio Shingen, igualmente visible, pero de una manera más casual. Deberías aprender de mí. Sutil, pero profesional. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Carl les lanzó una mirada inexpresiva. Desde que oyeron que se dirigían al más allá, habían estado actuando como niños emocionados. Y cuanto más se acercaban, más tontos se volvían. Carlos. Oliver y Jack de repente se pusieron serios, mirándolo como si fuera un idiota. ¿Te das cuenta de a dónde vamos? Por supuesto. Carl se encogió de hombros. Un bar donde los mercenarios contratan gente. Antes era una morgue. ¿Cuál es el problema? El gran trato. Jack levantó los brazos. ¿Solo los verdaderos mercenarios? Lo mejor de lo mejor, ponte un pie ahí. Carl, ¿sabes quién estuvo allí antes? Morgan Mano Negra. Weyland Boa Barnes. Leyendas. Había una vez, eran como nosotros. Vestían de manera informal, entraban en un día normal. Y entonces, ¡boom! Conseguí un concierto. Hice historia. Estamos siguiendo sus pasos, hombre. No le veo la gran cosa. Carl bostezó. Todavía era solo un bar. Una antigua morgue, por cierto. Sonaba como si tuviera una atmósfera espeluznante. No parecía el tipo de lugar donde poder relajarse y tomar una copa. ¿Pero qué pasa con la parte de los empleos que revolucionarán el mundo? Ahora eso fue interesante. Tenía curiosidad. ¿Qué se consideraba exactamente un trabajo que revolucionara el mundo? A 50 metros de Afterlife. Caminaron a través de la pequeña China de Watson, por un pasillo oscuro e iluminado con neón, hasta que llegaron a una escalera que conducía al subsuelo. Abajo encontraron una montaña de hombres haciendo guardia. Carl había buscado información sobre Afterlife antes de venir. El tipo era Emerick Bronson, un portero famoso por decidir quién era digno de entrar. Se rumoreaba que tenía vínculos con la pandilla Animals, pero ¿quién sabía si eso era cierto? Aún así, tenía sentido. Los animales eran matones a sueldo. ¿Quién más sería mejor en el servicio de puerta? Mientras se acercaban, Emerick los evaluó. Su mirada recorrió rápidamente a Oliver y Jack. Pero entonces se detuvo en seco en Carl. Parpadeó. Luego parpadeó otra vez. Como si estuviera tratando de asegurarse de no estar viendo cosas. Incluso entrecerró los ojos ligeramente, como si estuviera comprobando la realidad. Solo se recuperó cuando Carl dio un paso adelante. Ejem. Emerick se aclaró la garganta, se enderezó y luego cruzó los brazos frente al pecho. ¿Tienes una cita? ¿No podemos simplemente echarle un vistazo? Carl tenía una cita con Blanca, pero tenía curiosidad y qué pasaría si aparecieran sin ser invitados. ¿No tienes cita? Emerick descruzó los brazos. Entonces no necesito anunciarte. Luego, para sorpresa de Carl, se hizo a un lado. Detrás de él, se abrió una puerta que conducía al más allá. Carl parpadeó. Luego parpadeó otra vez. Espera, ¿eso es todo? Se señaló a sí mismo, luego a Jack y a Oliver. ¿No nos vas a detener? Emerick sonrió levemente. He visto el vídeo. Toda la ciudad lo ha visto. Tendría que ser idiota para pensar que un mercenario lo suficientemente loco como para enfrentarse a un ACPA no es digno. Él asintió con la cabeza hacia Oliver y Jack. ¿Esos dos son tu tripulación? Pase adelante. Recibimos con agrado a los equipos. Por primera vez en todo el día, Carl vio a Jack y Oliver sin palabras. Entonces realmente soy famoso ahora, ¿eh? Carl reflexionó mientras se dirigía a la puerta junto a Emerick. Pero justo cuando sus dedos lo rozaron, el portero lo detuvo de repente. Ah, cierto. Casi lo olvido. Emerick frunció el ceño, como si algo acabara de ocurrírsele. ¿Cómo te llamas? Debería dejarlo constancia. Si alguna vez pides cita, sabré cómo abrirte enseguida. Solo llámame Caca. Carl se encogió de hombros. Si no te gustan los alias de mercenario, Carl también funciona. Caca, ¿eh? Entendido. Emerick asintió, luego extendió la mano y empujó la puerta para abrirla. Una ola de luz cálida y un fuerte olor a alcohol inundaron la entrada. Bienvenido a Afterlife. Disfrute de su estancia. Lo apreció. Carl entró, mientras Oliver y Jack, todavía un poco tensos, lo siguieron un paso detrás de él. Como guardaespaldas escoltando a un VIP. ¿Qué es lo primero que pensó Carl cuando vio Afterlife? Maldita sea. Este lugar sí que parece el inframundo. Sin luz natural. Todo bajo tierra. Bañado en un resplandor verde enfermizo.
Si el infierno tuviera un bar, sería este. Pensándolo bien, tenía sentido. Cada mercenario aquí caminó por la cuerda floja entre la vida y la muerte. Afterlife era menos un bar y más como un segundo hogar. Un lugar donde celebraban aún respirando. Tan pronto como estuvieron dentro, Oliver y Jack se relajaron un poco. Como Blanca solo necesitaba a Carl para sus negocios, los otros dos le hicieron un gesto de despedida y se dirigieron directamente al bar. Parecían ansiosos por beber algo. Carl tampoco tenía prisa por conocer a Blanca. En cambio, los siguió, curioso por algo más. El menú de bebidas de Afterlife. Había oído rumores. Supuestamente, este lugar tenía bebidas especiales que llevaban nombres de mercenarios legendarios. Y él quería verlo por sí mismo. Luego vio a Jack pedir su bebida. Tequila a la antigua. Un chorrito de cerveza. Un poco de chile. Carl parpadeó. ¿Eso no arde? Tomaré lo mismo, dijo Oliver. Como si esto fuera totalmente normal. El camarero, completamente imperturbable, asintió. Dos Johnny Silverhands, acercándose. Carl se quedó congelado. ¿Johnny Silverhand? Él conocía ese nombre. Un rockero. Un terrorista. Una de las figuras más infames de la historia. ¿Por qué carajos este bar tiene una bebida que lleva su nombre? Carl no tenía idea. Pero estaba a punto de descubrirlo. Chapter 60. Chapter 60. Cooperación. ¿Quieres una lata, Carl? Sentada en una mesa en Afterlife, Blanca bebía su bebida con pereza. Al ver acercarse a Carl, señaló una lata sin abrir de Boom Boom Monkey que estaba sobre la mesa. Pasaré de Boom Boom Monkey. Las bebidas con jarabe de maíz de alta fructosa me saben empalagosamente dulces. Carl se sentó casualmente en el sofá, miró la selección de bebidas frente a Blanca y eligió una para él. Solo tomaré té dulce. El sabor le recordó al té negro helado, una de las pocas cosas en Night City que le daban a Carl un sabor familiar de hogar. Blanca observó cómo Carl abría la botella y daba un sorbo. Continuó bebiendo su propia bebida, y solo después de terminarla entera se recostó en el sofá, con un aspecto finalmente relajado, una postura relajada y despreocupada. Últimamente te estás haciendo un hombre en la ciudad. Lo sé. Apenas me desperté cuando mis amigos empezaron a contármelo. Carl no entendía bien por qué su jefe sacaba el tema. Estaba allí por trabajo, no por charlas triviales. Igual que antes. Dale el pago, la ubicación, el objetivo, y lo conseguiría. Simple y claro. ¿Sabes quién pilotaba ese ACPA? ¿El piloto? Eso sí que captó el interés de Carl. ¿Sabes algo sobre eso? ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿Crees que tendría tiempo para sentarme a beber y esperarte si no lo hiciera? Me ascendieron. Asumí un puesto directivo relacionado con todo este lío. Entonces, ¿esto realmente fue una operación de Militech? Pensé que lo unirías. Blanca no se sorprendió. Al fin y al cabo, solo unas pocas corporaciones podían introducir un ACPA en Night City sin ser detectadas. Pero había una cosa que necesitaba corregir. Pero no me culpes. No tenía ni idea de nada de esto. No me habría atrevido a meterme con la princesa de Arasaka ni aunque lo supiera. Esto lo llevó a cabo un grupo dentro de Militech que no estaba muy contento con Michiko Arasaka. Colaboraron con los jóvenes de Arasaka. ¿Los jóvenes de sangre? Carl frunció el ceño levemente. Recordó que Anako Arasaka había llamado a todo esto un juicio. ¿Podrían ser estos supuestos jóvenes la verdadera clave de todo esto? Después de todo, a juzgar por la reacción de Anako, la aparición de la ACPA fue completamente inesperada. Y los únicos que podían ponerle algo así bajo las narices, eran la gente de Arasaka. ¿Conoces a Yorinobu Arasaka? Yorinobu Arasaka. Carl pensó por un momento y la información apareció en su mente. Yorinobu Arasaka, heredero de la corporación Arasaka, el hijo más joven y único sobreviviente de Saburo Arasaka. ¿El famoso heredero de Arasaka? Sí, he oído hablar de él. Las cosas ya estaban bastante claras. ¿Quieren usar la muerte de Anako Arasaka como catalizador para provocar una guerra entre Arasaka y Militech? Para ser precisos, su objetivo no era la princesa de Arasaka, sino su madre, Michiko Arasaka. Michiko Arasaka era hija de Kei Arasaka, hermano mayor de Yorinobu, y una mujer japonesa estadounidense. Habiendo nacido y crecido en Estados Unidos, se identificaba más como estadounidense. Aunque posteriormente regresó a la familia Arasaka, dentro de la corporación, seguía siendo considerada una de las figuras clave aliadas con Militech. Naturalmente, esto la convertía en una amenaza para la facción del Halcón y para ciertos individuos dentro de Militech que también ansiaban intensificar las hostilidades. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mirando las cosas de esa manera, todos los eventos aparentemente inexplicables comenzaron a tener sentido. Saburo Arasaka siempre había desconfiado del linaje de Anako. Al fin y al cabo, era hija de Michiko y una estadounidense de pura sangre. Por razones desconocidas, Anako se sometió voluntariamente a una prueba de pureza de sangre estilo Bushido realizada por el propio Saburo. Y durante este proceso, ciertas facciones dentro de Arasaka y Militech, aquellas que tenían como objetivo específico a Michiko, manipularon la situación. Así fue como apareció en la ecuación la ACPA, una auténtica máquina de guerra. Y como resultado, Carl terminó recibiendo una paliza. ¿Qué clase de mierda es esta? Blanca, al ver que Carl había comprendido la situación, volvió a hablar. Te cuento todo esto porque aún hay un asunto pendiente que necesito que resuelvas. Volvamos a la pregunta original. Me distraje con tus preguntas. ¿Sabes quién era el piloto de la ACPA? Lo único que sé ahora es que eran de Militech. Bueno, ahora aprenderás un poco más. Su indicativo era 1-0. Su nombre real fue borrado en cuanto se unió a Militech. Fue el mejor piloto que nuestra compañía había entrenado en años. Entonces, eso significa que había otros, no tan hábiles como él, pero de primera. Y todos se sienten humillados por la muerte de 1-0. No pueden perseguir a Adames Maser, porque ahora está a sueldo de Arasaka. Así que, en cambio, te tienen en la mira. En mí. Esto parece una de esas situaciones de no podemos vencer a Adames Maser, así que desquitémonos con algún mercenario callejero. Bueno, que vengan. Los derribaré uno por uno. No es que vayan a colar otra ACPA en la ciudad. Eso es improbable.
Este solo ya causó suficiente caos. Arasaka y Militech se culpan mutuamente y se reparten la responsabilidad. Pero los exoesqueletos todavía están dentro de un rango aceptable. Exoesqueletos. ¿De verdad estos tipos no tienen nada mejor que hacer? ¿Hacen fila para morir? ¿Acaso Militech no tiene misiones de verdad para ellos? Su división de I+D está muy interesada en sus datos de combate. Los jefes de departamento estarán encantados de usarte como sujeto de prueba para comparar el rendimiento de la ACPA con la guerra con exoesqueletos. Blanca sonrió con sorna. Por eso te contacté, Carl. Quiero colaborar. Acabemos con estas élites de la ACPA. ¿Y tú qué ganas con esto? Carl se quedó mirando la sonrisa burlona de Blanca. ¿No acabas de decir que ahora estás a cargo de este departamento? Estos tipos estaban bajo la dirección anterior, los que ya se hundieron en el fondo del océano. No confío en ellos. En otras palabras, si ella hubiera confiado en ellos, Carl habría sido su objetivo. Ya lo creo. Eres un perro corporizado de verdad. Entonces, ¿qué tal? ¿Formamos equipo? Estoy dentro. Pero espero que me paguen. Tú eres el que se beneficia de esto, ¿verdad? Solo tienes que darme información y quedarte de brazos cruzados mientras yo me encargo del trabajo. Mientras tanto, soy yo quien arriesga mi vida. Técnicamente, esto también es para salvarte el pellejo. Pero sí, sabía que dirías eso. Blanca ya entendía cómo operaba Carl. Levantó 2 dedos. Puedo mover algunos hilos y conseguirte 2 implantes cibernéticos de Militech. Sin puertas traseras. Es un placer hacer negocios. Carl estrechó la mano de Blanca sin dudarlo. PD. En Japón, el linaje y el honor se toman muy en serio, y Saburo Arasaka es precisamente el tipo de hombre que defiende estos valores. Si buscas una descripción detallada de la filosofía Bushido, echa un vistazo al manga Sengoku de Hideo Miyashita. La forma en que ilustra el estilo de vida samurai está increíblemente bien lograda, especialmente el volumen 8, donde la caída del castillo de Nanao y la exhibición pública de cabezas cortadas impactan con fuerza en comparación con la serie anterior.